Particularmente como en el Instituto Alexander Fleming, hace muchos años tenemos esta posibilidad de hacer trasplante de médula ósea, concentramos casos muy complicados de tumores germinales que nos derivan de otras partes del país para este tratamiento más intensivo, lo mismo que la cirugía compleja de estos tumores. Y entonces sí tenemos, a diferencia por ahí del oncólogo general, mucha experiencia en el manejo de estos tumores, y entonces quiero combinar la presentación, algunas diapositivas, con algo en el pizarrón, y si ustedes se animan, les hago preguntas y Tommy también aporta, y lo hacemos así más didáctico a la vieja usanza. Muestro esta diapositiva porque mi único héroe en la oncología, la única persona que yo admiro en la oncología, es el doctor Lorenz Einhorn, que lo tienen ahí parado entre el doctor Losco y yo. El doctor Lorenz Einhorn es el responsable de curar el cáncer de testículo. A sus 80 y tantos años sigue muy activo. Este año presentamos un póster justamente con nuestro grupo de Fleming sobre la experiencia en altas dosis en testículo, y él vino a verlo y se sacó unas fotos con nosotros que no las tengo acá, pero hasta la década del 70 la mayoría de los chicos con diagnóstico de cáncer de testículo se morían. Y quien cambió esto, que la mayoría se murieran, fue este señor Lorenz Einhorn, que fue el que empezó a usar cisplatino y sobre todo los regímenes de combinación con cisplatino, y fue el que logró que cambiara absolutamente la realidad y que la mayoría de chicos que se morían pasaron a curarse. Y es uno de los ejemplos, es uno de los mayores avances de la oncología en los últimos 50 años y es el perfecto ejemplo de un tumor sólido quimiocurable. Eso es el cáncer de testículo, un tumor sólido quimiocurable. Ahí no me pasan las diapositivas, no sé qué pasó, a ver, estoy apuntando mal. Ahí te pasa. ¿Pasó? Ahí está, bueno. Y bueno, sin duda, y esto va a marcar un poco la presentación y la responsabilidad que van a tener ustedes como oncólogos. Me gusta la frase que dice, no se ve el título ahí, a veces se ve, a veces no se ve. Si se puede clicar aceptar para que se vean los títulos, porque aparece en la pantalla. El cáncer de testículo es una enfermedad de sobrevivientes, así la llamamos, y es verdad, porque como ustedes ven, rara vez van a ver que en un cáncer sólido el 95% de los pacientes están curados y son sobrevivientes a largo plazo. Entonces su responsabilidad como oncólogos va a ser mucho más allá de esos 5 años, poco más, poco menos, que van a ver al paciente, porque ustedes le van a marcar la vida a ese paciente para el resto de su vida. Y pueden salvarlo de un cáncer de testículo y condenarlo por muchos otros motivos. Y esta responsabilidad la tienen que cargar ustedes sobre sus hombros. Es así, nosotros sobre nuestros hombros. Porque esta es una enfermedad de sobrevivientes, de gente que se cura. Ahí estoy de vuelta, ahí está. Lo otro muy importante es el tema del volumen. El cáncer de testículo sencillo, el estadio 1, del que más les voy a hablar ahora y voy a usar el pizarrón, lo puede manejar cualquier oncólogo. Cuando las cosas se ponen un poquito más complicadas, eso ya requiere lo que se llama centros de alto volumen, que son aquellos que manejan por lo menos 20 casos por año. Y son muy pocos, créanme, los centros de alto volumen. Hay países como Francia, siempre doy el mismo ejemplo, donde estás obligado como oncólogo a derivar todos tus cánceres de testículo a 4 centros de alto volumen. El país se divide en 4 y por cada región hay un centro de alto volumen donde tenés que derivar lo que se llaman enfermedades raras, y el cáncer de testículo es una enfermedad rara. Y esto, como ustedes ven, impacta en la sobrevida global. Si ustedes se fijan en el hazard ratio, atenderte en un centro de elite con más de 20 casos por año versus un centro de bajo volumen, disminuye a la mitad tu riesgo de morir por la enfermedad. Y esto lamentablemente, y uno no es que se está mandando la parte ni mucho menos, nosotros tenemos la fortuna de poder hacer una subespecialidad dentro de la oncología y trabajar en un centro académico, pero nosotros vemos constantemente, todo el tiempo, errores a veces muy básicos en el manejo de cáncer de testículo, y que dan mucha pena, porque a veces condenan a los pacientes, a veces complican a los pacientes. Entonces, esto del volumen es algo que se nota la diferencia en resultados en cirugía, en quimioterapia y demás. Lo que mata a los pacientes es fundamentalmente el cisplatino. Por eso yo creo que aparece acá, digo, es un arma de doble filo. Depende del tratamiento con cisplatino, sí, es un arma de doble filo. Te cura, te puede salvar la vida, pero también te puede matar. El cisplatino es la droga más tóxica y trae múltiples consecuencias. Esta es una presentación de este año, de justamente el cáncer de testículo como una enfermedad de supervivientes, y lo que te muestra es que la dosis de cisplatino
se relaciona con la aparición de segundos tumores. ¿No se puede sacar todos esos carteles que hay ahí arriba como para sacar la barra de herramientas, sacar todo eso? Así lo ocultamos, eso, ahí lo ocultamos, buenísimo, ahí está. Eso, ay, buenísimo, aquí está. El cisplatino es una droga que produce segundos tumores. El etopósido también, ¿sí? Entonces estás usando dos drogas, etopósido y cisplatino, muy responsables, ustedes ya conocen de farmacología, así que supongo que saben esto, que están relacionados con la incidencia de segundos tumores. En el caso de ifosfamida también, pero en dosis más altas. Pero entonces, sobre todo tumores gastrointestinales para el cisplatino y tumores hematológicos para el etopósido, ¿no? Que da leucemias. Entonces van a estar usando dos drogas en dosis altas que producen segundos tumores. El cisplatino, además de eso, a ver si me pasa, yo cliqueo, pero ¿a dónde tengo que apuntar? Porque no me pasa. A ver, ¿dónde tengo que apuntar para que esto pase? Ahí va. Ahí anduvo, ahí pasó. Y por supuesto el cisplatino va a producir un montón de otras cosas. Van a dejar sordo a algún paciente, sépanlo, esto inevitablemente sucede, la toxicidad auditiva. No hay factores de riesgo para esto, así que cuando sucede, sucede y a veces sucede muy tempranamente. La presencia de tinnitus es un factor de riesgo que cuando aparece nos hace pensar en que tenemos que cambiar el cisplatino o pensar en otras drogas, que es difícil, por supuesto. Fenómeno Raynaud, siempre cuento la historia de un paciente mío con seminoma, que fue mi paciente que más cercano estuvo a necesitar la amputación de un miembro inferior derecho para vasoespasmo inducido por un BEP que le estábamos haciendo por un seminoma. O sea que alguna vez también, si ven suficiente de estos tumores, van a sufrir sus coronarias como sufren las del paciente. Bueno, disfunción eréctil, bueno, y ahora pasó de repente, no sé, yo no toqué. Neuropatía periférica, síndrome metabólico, obesidad. Entonces ustedes tienen que ser muy cautos, porque lo que ustedes están haciendo para curar al paciente, también lo puede condenar. Y la línea a veces es muy finita, ni de más ni de menos. Por eso esto, bueno, ya obviamente se volvió a colgar el pasadiapositivas. Ahí está. Por eso el balance entre tratamiento excesivo, secuelas y toxicidades, tratamiento insuficiente, menor cura. Y esto también se ve con frecuencia. No es nada raro que nosotros veamos pacientes que hicieron 6 BEP, lo cual está prohibido. Es mala praxis, lisa y llanamente. 6 ciclos de velomicina, etopósido, platino está mal en cualquier libro del mundo. Vemos pacientes que hicieron varias veces, expusieron a BEP, a veces más de 6. Hicieron 4, después recayeron, entonces hicieron 3 más, 7 y después... y bueno, nada, esas cosas pasan y eso dejan secuelas, toxicidades y a veces tratamientos insuficientes, obviamente menor cura y mayor riesgo. En cuanto a la carcinogénesis, el cáncer de testículo tiene una particularidad, que es que está presente desde que nacemos. Casi la mitad de los tumores de testículo tiene una carga hereditaria. Es uno de los tumores sólidos con mayor carga hereditaria. No hay un gen, entonces no vamos a identificar un gen. No es como otros tumores que hacemos asesoramiento genético y encontramos un BRCA mutado. Entonces, no, acá no hay un gen. Son múltiples polimorfismos y múltiples alteraciones en distintos genes que se van sumando y hacen que la carga de tener un tumor hereditario sea 50%. Y a veces no es porque tu familiar tuvo cáncer de testículo, que eso por supuesto también es un factor de riesgo, sino porque heredás un montón de estas alteraciones pequeñas que no produjeron ninguna enfermedad en tu familiar, pero sin embargo vos te predispones a tener cáncer de testículo. Y como dicen acá, el cáncer de testículo empieza antes de que nazcas, ¿sí? Ustedes saben que las células primordiales, los gonocitos, como diréis, se forman mientras vos sos un feto. Y hoy se sabe, porque hay biopsias hechas en pacientes a veces al nacer o en gemelos, que vos podés tener alteraciones, ya nacés con tus gonocitos fallados. Eso entra en una especie de dormancia, de hibernación, hasta que recibe en la etapa prepuberal o puberal toda la influencia de hormonas y se despierta y da origen al cáncer de testículo. Pero acá, después del nacimiento, cuando el chico acaba de nacer, vos podés tener una neoplasia intratubular no clasificable, que es como se denomina al carcinoma in situ. Acá al carcinoma in situ le decimos neoplasia germinal no clasificable, que es la lesión precursora del cáncer de testículo. Y quien tiene este carcinoma in situ, o neoplasia
germinal no clasificable intratubular, está altamente predispuesto a tener cáncer de testículo. Esto está en directa relación con cáncer de testículo, ¿sí? Entonces, bueno, y después, por supuesto, en la pubertad, esto que vos naciste ya con este defecto, se manifiesta por un seminoma o un no seminoma, con la duda si va uno u otro. Si yo les digo esto, relaciónenlo con cuál es el principal factor de riesgo para tener cáncer de testículo. Empezamos a escribir en el pizarrón, porque no hay una diapositiva de eso. Acá le doy para que participe. A ver, los alguien que 4 sabe. valientes. Principal factor de riesgo. Lo primero que le preguntamos a un paciente, viene al consultorio, tengo un cáncer de testículo, le preguntamos, a vos de chico. Muy bien, criptorquidia, tal cual. Criptorquidia, es lo primero que le preguntamos, porque ese defecto en los gonocitos hace que no te bajen los testículos. No es que no te bajan los testículos por una cuestión anatómica. Ustedes saben, el testículo manda una orden de que tiene que bajar a la bolsa. Entonces, si vos naciste ya con alteraciones en tus gonocitos, tenés mucho más riesgo. Entonces, las dos cosas están relacionadas. La criptorquidia y el cáncer de testículo están por eso íntimamente relacionadas. Lo llamativo también, que ustedes van a ver en el consultorio si se dedican a esta enfermedad, es que con cierta frecuencia los pacientes dicen que sí, incluso te dicen que los operaron. Y te dice, che, el pediatra ¿no le dijo a tus papás o a vos que por haber tenido criptorquidia debías controlar tus testículos más frecuentemente porque eso te predispone a tener... No, nunca me dijeron nada. No tenían ni la más mínima idea de que eso... O sea, hasta ese momento que vos se lo preguntaste a ese chico con criptorquidia, nadie le había dicho nada. Lo cual llama poderosamente la atención también en el consultorio que nadie mencione la criptorquidia. Y esta es la aplicación de por qué la criptorquidia está en relación con que vos ya naciste con esos gonocitos defectuosos, ¿sí? Y después, es el único tumor con el cual vos ya nacés marcado para tenerlo. Es que yo conozca, es el único tumor, ¿sí? Bueno, obviamente los gonocitos son totipotenciales. Esto es, ven, el carcinoma in situ, digamos, el carcinoma in situ, le llamamos neoplasia, pero el carcinoma in situ está presente antes del nacimiento. Antes del nacimiento. ¿Sí? Insisto, hay biopsias en pacientes familiares de chicos que tuvieron cáncer de testículo y muchos años después tienen un hermanito y dan el consentimiento para que la biopsia en el testículo y encuentran, como hay un riesgo familiar obviamente, neoplasia intratubular en el bebé recién nacido, que ya está marcado para tener cáncer de testículo en su pubertad. ¿Sí? El factor que vuelve al carcinoma in situ en una neoplasia invasiva es otra característica muy típica de estos tumores, que es la ganancia del brazo corto del cromosoma 12. Creo que hay una foto de eso, ¿sí? Acá está, bueno, carcinoma in situ, que es la neoplasia germinal intratubular no clasificable. Esa ganancia del cromosoma 12, el brazo corto del cromosoma 12, esta cosa característica del cariotipo que es el 12P, la ganancia del brazo corto del cromosoma 12, lo hace independiente de las células de sostén, que son las de Sertoli, y entonces se forma o seminoma o carcinoma embrionario. Todavía hay discusión si el seminoma puede pasar a carcinoma embrionario y demás, bueno, no importa. Pero son los dos tipos, y carcinoma embrionario, por supuesto que es totalmente totipotencial. El carcinoma embrionario puede formar teratoma, saco vitelino o coriocarcinoma. ¿Sí? Esto es lo otro de por qué los tumores de testículo se pueden producir en toda la línea media. Y saben que 1 a 5% de los tumores de testículo son extratesticulares, ¿no? Ya sea retroperitoneales, mediastinales o incluso sistema nervioso central, ¿sí? O presacro, porque las células precursoras están en el saco vitelino y de ahí entran al embrión y migran hasta lo que va a formar en el futuro los testículos. Pero a veces, por defectos que tienen esos gonocitos, obviamente, no paran acá. Y entonces siguen migrando. Y al seguir migrando pueden dar origen a tumores primarios retroperitoneales, primarios mediastinales o primarios en el sistema nervioso central, ¿sí? Es infrecuente, 1 a 5%. Otra cosa en el consultorio muy importante, consejo práctico en el consultorio, cuando ustedes vean un primario retroperitoneal, siempre pidan ecografías testiculares buenas para ver si no tienen un tumor quemado, ¿no? Una cosa que en inglés se llama burnout, que es como que el tumor primario se quemó, desapareció, pero quedaron las metástasis retroperitoneales. Eso es bastante común en lo que uno piensa que es un retroperitoneal y en realidad no lo es, tiene un primario testicular. Digo, porque eso va a tener implicancias sobre qué van a hacer ustedes con ese testículo, si lo van a tener que operar o no. Entonces, nunca asuman rápidamente que es un primario retroperitoneal porque vean muchas metástasis en el retroperitoneo y no le toquen nada al revisarle los testículos. Con el mediastino es distinto, porque los primarios mediastinales debutan con una masa mediastinal grande y no tienen nada en el retroperitoneo. Entonces, ahí pueden estar bastante confiados que están tratando un primario mediastinal, que ahora vamos a ver por qué es el más malo de todos. Pero con el retroperitoneo tengan esa alerta de
ocuparse de revisar bien los testículos, no solo revisarlos ustedes, por supuesto, sino de pedir una ecografía y descartar que no sea un primario quemado, sería la traducción. No sé cuál es la traducción correcta de burnout, pero bueno, que esté quemado el primario. Así que ojo con eso. Pero bueno, 1 a 5% son retroperitoneales o sobre todo mediastinales. Obviamente nosotros, trabajando en el centro que tenemos, vemos mucho más primarios mediastinales que otros especialistas porque nos derivan esos casos complejos. El mediastinal es el peor caso. Ahora después vamos a ver por qué. Lo que caracteriza al cáncer de testículo es su... Uy, hice un lío, mirá, justamente, toqué ahí. Ahí está, igual todavía no estoy usando... Ahí está, pero ahí creo que se... No. Lo que caracteriza al cáncer de testículo es su exquisita sensibilidad... Ahí está. Es su exquisita sensibilidad al cisplatino. Durante mucho tiempo reducimos la exquisita sensibilidad al cisplatino a decir que, como el cáncer de testículo, esto relacionó con lo que les dije antes, como el cáncer de testículo no es una enfermedad como otros cánceres que se produzcan por acumulación de alteraciones somáticas. O sea, no es que durante la vida esas células fueron acumulando mutaciones. Como ya les dije, nace alterado ese gonocito, ya nace con neoplasia, con carcinoma in situ, digamos lo más fácil, y después tiene apenas alguna ganancia del cromosoma 12 y se mueve una neoplasia. Entonces, no, lo que no tiene es pérdida de P53. Es muy raro que tenga pérdida de P53. Y al tener P53 presente, siempre dijimos que era solo por eso, son exquisitamente sensibles a una droga que lesiona el ADN, que obviamente ustedes saben cuál es. Pero no es la única razón por la cual son exquisitamente sensibles al cisplatino. La primera es que, como tienen un ADN muy expuesto, porque los gonocitos tienen que tener un ADN muy abierto, porque para eso son, ¿no? Para formar un organismo. Entonces, ese ADN es muy vulnerable al daño inducido por cisplatino. Así que esa es una de las primeras razones por las cuales son exquisitamente sensibles a cisplatino. Lo segundo, como decíamos, en general tienen indemne la vía de P53. Ustedes saben que la mitad de los cánceres en general pierden P53. No, cáncer de testículo, casi todos tienen la vía indemne de P53. Y el P53 es lo que vos necesitas para inducir apoptosis. Si no hay P53, la célula no se muere. Y además, estas células, los gonocitos, por su naturaleza, están acostumbrados a morirse, porque esa es la vida de un gonocito. Nacen y se mueren, nacen y se mueren, nacen y se mueren. Entonces tiene un mecanismo de apoptosis muy efectivo. Todo eso hace que sean especialmente sensibles al cisplatino. Sensibilidad, presencia de P53. Por ejemplo, si yo les dije antes, ¿cuál dirían ustedes que es de las localizaciones el que más tiene alteraciones en la vía del P53? De los tumores que les dije, de las localizaciones. El mediastino. El primario mediastinal tiene una afectación del P53 mucho más alto que el resto. Por eso es el peor tumor que puedes tener. El peor tumor que puedes tener es el primario mediastinal, sobre todo si es no seminoma. Es el peor tumor que puedes tener de esto, ¿sí? Y después, además de esto, no tienen P21 y no tienen MDM2. Entonces, en vez de parar el ciclo celular, como tienen mucho de otras proteínas, no tienen estos dos, y tienen OCT4 y NOXA, estas dos proteínas justamente dirigen la acción del P53 hacia la apoptosis, en vez de al freno del ciclo celular. Entonces, todas estas características que, gracias a Dios, se juntan en la célula tumoral, lo hacen exquisitamente sensible al cisplatino, como prácticamente ninguna otra enfermedad. No sé, no se me ocurre otra enfermedad. ¿A vos se te ocurre, Tommy, que sea tan sensible al cisplatino? Al cisplatino no. Que vos le mostrás el cisplatino y les da miedo. Es una cosa, una locura con esta enfermedad. Y estas cosas son lo que lo hacen exquisitamente sensible al cisplatino, ¿sí? Y esto es un lindo trabajo que contesta lo que vos dijiste recién. Por supuesto, los pacientes con primario mediastinal tienen muchísimas más, dice, strikingly, o sea, tremendamente, sorpresivamente, más altas alteraciones de la vía del P53 en los primarios mediastinales versus el resto de tumores, por eso son más malos los mediastinales. Y miren la diferencia entre wild type P53, el pronóstico, versus alteraciones del P53 MDM2, que es MDM2 es la proteína que marca el P53 para su destrucción. La diferencia es abismal, si tenés o no indemne la vía de P53, cuánto mejor te va, ¿sí? Marcadores tumorales. Bueno, en realidad esto tendríamos que ver primero porque creo que tenía, bueno, ya está, creo que está en otra diapositiva, cómo se origina seminoma versus no seminoma. Ustedes saben que el cáncer de testículo nosotros lo dividimos en dos grandes grupos, seminoma y no seminoma, ¿sí? Y no seminoma, este a su vez, carcinoma embrionario, sacovitelino y coriocarcinoma, ¿sí? ¿Correcto? Y acá, aparte, lo ponemos así en punteado,
teratoma, ¿no? Así lo dividimos. Este esquema tiene que ser así de sencillo y tiene que estar siempre en sus mentes. Los marcadores tumorales, es importante que ustedes lo conozcan, más allá de lo que ven en la tabla. Espero que estén viendo en el pizarrón, que se ve en el pizarrón, Tommy. Seminoma como concepto general, como primer concepto, no marcadores. No marcadores. Grábense esto en la cabeza, ¿sí? No marcadores. El seminoma, la inmensa mayoría de los pacientes no eleva los marcadores. Esto es lo que se graban en la cabeza. No hay marcadores tumorales en seminoma. Uy, toco el atril y se cae esto. Ahí está, ahí se volvió a acomodar. No, eso es lo que se graban, no tiene marcadores. Ahora sí, ya se grabaron eso, entonces vamos al siguiente nivel. Hay algunos seminomas que tienen células del sincicio trofoblasto. No dejan de ser seminomas por tener células del sincicio trofoblasto, pero pueden elevar un poquitito la beta HCG. Un poquitito. Algunos dicen hasta 100, otros dicen hasta 1000. Yo en mi experiencia no he visto más que 50, 70 de beta HCG en algunos seminomas. Nunca vi uno de 1000 de beta HCG. Nunca lo vi. Entonces pueden tener un poquitito de beta HCG. Y LDH vamos a hablar, pero el LDH no es un marcador específico. Ustedes lo saben, entonces lo vamos a tratar aparte, el LDH, ¿no? Porque no es un marcador específico. Entonces, algunos seminomas. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué esto es importante? Porque hace un par de años atrás hablamos con los jefes de servicio, un servicio de oncología de la provincia de Buenos Aires, nos iban a presentar casos justamente para ver trasplante. Y entonces empieza a presentar un caso, bueno, paciente con diagnóstico de seminoma, estadio 3, con metástasis pulmonar, que yo, alfa-fetoproteína de 1530. Yo le dije, para ahí, no es un seminoma. No, sí, pero la biopsia dice seminoma. No es un seminoma. No existe tal cosa como un seminoma que eleva la alfa-fetoproteína. No me importa lo que te haya dicho el patólogo. No encontró el componente no seminomatoso. Pero no es un seminoma y se trata como un no seminoma. Porque no existe el seminoma que eleva la alfa-fetoproteína. Y a veces te sorprende que gente con muchos años de experiencia desconozca estos conceptos básicos. Entonces, a lo sumo, seminoma no tiene marcadores. Y en general no les van a servir los marcadores para seguir a estos pacientes. Algunos elevan un poquitito la beta-HCG, como excepción. Acá los fáciles son coriocarcinoma, porque es la placenta. Y si es la placenta el coriocarcinoma, rápidamente uno sabe que beta-HCG es el marcador de la placenta y por eso coriocarcinoma lo que más se eleva es beta-HCG. Es muy raro tener un coriocarcinoma puro. Los no seminomas en general se mezclan, ¿sí? Tienen un poquito de todo. También tienen seminoma, ¿eh? También tienen seminoma, pero una vez que aparece el no seminoma, lo llamamos no seminoma. Ya está, el seminoma ya no nos interesa más. Se trata como no seminoma. Sacovitelino es fácil porque tiene alfa-fetoproteína, lo sabemos todo, es el que más eleva alfa-fetoproteína. Y el carcinoma embrionario, que obviamente es el que da origen a estos dos, eleva un poquito de los dos, porque tiene los dos. Porque el carcinoma embrionario da origen en realidad al sacovitelino y al coriocarcinoma, ¿no? Es como el totipotencial que da origen al feto de la placenta. Entonces el carcinoma embrionario puede elevar los dos. Y el teratoma, de vuelta, teratoma, igual que con seminoma, ustedes se graban que no eleva marcadores. Es lo que se graba, no marcadores. ¿Sí? Porque de hecho, cuando estamos ante la situación de un paciente con una masa retroperitoneal, marcadores negativos, y en el testículo tiene un no seminoma, le sacaron el testículo y dice carcinoma embrionario 30%, seminoma 40%, teratoma 10%. ¿Y qué pensamos que tiene el retroperitoneo? Marcadores normales. ¿Qué pensamos que tiene? Teratoma en el retroperitoneo. Es lo primero que pensamos, porque el teratoma no eleva marcadores. ¿Sí? Ahora bien, como les dije con el seminoma, la excepción es que te puede elevar un poquitito la alfa-fetoproteína, pero un poquitito la alfa-fetoproteína, ¿sí? Pero ustedes grábense que seminoma y teratoma no tienen marcadores. Eso es lo que tienen que tener como concepto, ¿sí? Bueno, lo tienen acá en la tabla, también. Hay falsos positivos. Y esto también es muy importante. Yo tengo una decena de pacientes aproximadamente que sigo hace años, un chico joven que estudiaba acá en la UADE, un profesor de secundaria que venía de Tucumán, que son pacientes que tienen alfa-fetoproteína de 27, 28, y que además tuvieron un cáncer de testículo y se curaron de su cáncer de testículo, pero su alfa-fetoproteína nunca más le bajó, porque hay gente que nace con alfa-fetoproteína un poquito alta. Y no es extremadamente raro, hay gente que la tiene, y esa gente puede tener la mala suerte de un cáncer de testículo, y esa alfa-fetoproteína un poquito alta puede a vos llevarte a confundirte. Entonces van a tener pacientes, si es que ven suficiente volumen de estos cánceres, que van a tener 20, 20 y pico de alfa-fetoproteína el resto de su vida.
Y si no le sube, no pasa nada. Eso es la alfa-fetoproteína que tiene esa gente. Después, cualquier cosa que pase a nivel del hígado, tumores de hígado, el alfa-feto viene del hígado, ¿sí? Entonces, cualquier cosa que pase a nivel del hígado, hepatitis, eleva la alfa-fetoproteína. ¿Sí? O que tenga metástasis hepáticas, hígado graso, esos son los falsos positivos. Y con la beta-HCG, los más comunes es marihuana, consumo excesivo de marihuana, te eleva la beta-HCG, por ahí lo dice en algún lado. Acá está, cannabis consumption. Un montón de otros tumores, como ven, no es específico, un montón de otros tumores, lo elevan poquito, no como no como el cáncer de testículo le da 6.000, 7.000, 20.000, no, eso no. Pero muchos tumores te pueden elevar un poco, y el hipogonadismo que está por esto. Y esto es importante porque estos chicos a veces están hipogonádicos. Y entonces algunos dicen que para saber si es el hipogonadismo del tumor, le tenés que dar una dosis de testosterona. Y si le baja la beta-HCG, es el hipogonadismo y no es el tumor el que se la está elevando. Es raro. No sé si lo he hecho alguna vez en mi vida, no me lo acuerdo, porque en realidad son beta-HCG que están en niveles medio bajitos y que no van en aumento. Entonces ya te das cuenta que no es el tumor el que la está produciendo. Pero tienen que tener claro el concepto de que hay falsos positivos. Que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que aumenta es. De hecho, si ustedes agarran las guías de NCCN, les van a decir, tanto con la alfa-fetoproteína como con la subunidad beta, que nunca tomen decisiones con valores por debajo de 20. Porque pueden ser otras causas. Eso lo van a escuchar, lo van a leer en la NCCN. Por debajo de 20, con alfa-feto o con beta-HCG, 20 o menos, no les den mucha bola. Porque probablemente estén ante un falso positivo, ante una cosa que no sea importante. Patología. Esta es el carcinoma in situ, acá lo tienen, células tumorales dentro del conducto seminífero, con alteraciones de los nucleolos. Esto es la intratubular germ cell neoplasia of undetermined potential, o una cosa. Carcinoma in situ, neoplasia intratubular, germinal, no clasificaba, unclassified, eso es lo que dice la U. Pero carcinoma in situ, esta es la lesión precursora. Esto es lo que los pacientes pueden tener cuando nacen, ¿sí? Y si vos, esto es muy importante, ¿qué porcentaje de cáncer de testículos son bilaterales? Muy bien, 5%. 5% de cáncer de testículo son bilaterales, ¿sí? Porque tener cáncer de testículo te predispone a tener cáncer en el otro testículo, obviamente, porque vos naciste con tus gonocitos fallados si tuviste cáncer de testículo. Es un defecto que desgraciadamente tenés desde tu nacimiento. Entonces, 5% de cáncer de testículo bilateral. Si vos le haces una ecografía a un paciente en tu consultorio, porque tiene un cáncer de testículo en el testículo derecho, y le haces una ecografía, le hacen del izquierdo también, ya que le hacen de los dos, en general no se hace de un solo testículo. Y te dicen múltiples microcalcificaciones en el izquierdo. Epa. Y entonces, si en el acto quirúrgico el urólogo le saca el derecho, que es el que tiene el tumor, y le biopsia al izquierdo, y en el izquierdo encuentra carcinoma in situ, ese paciente tiene más de 50% de chances de tener un tumor contralateral. Y muchos dicen que incluso habría que plantear irradiar ese testículo, ¿sí? O si se expone a quimioterapia sistémica, pensar que le baja el riesgo. Que le baja el riesgo hasta ahí, porque acuérdense que hay una barrera testicular que no permite que la quimioterapia llegue. Pero la neoplasia intratubular es un marcador, es una lesión premaligna, es un marcador de riesgo de cáncer de testículo, ¿sí? Es con lo que naces en general cuando vas a tener cáncer de testículo y es lo que marca tu posibilidad de tener cáncer de testículo bilateral. Si no tenés esta neoplasia en el otro testículo, es bajísima tu chance de tener tumor contralateral. No se hace de rutina, no biopsiamos el otro testículo de rutina. Pero si usted tiene una ecografía con alteraciones que le llaman la atención, pídanle al urólogo que en el acto quirúrgico saque el otro testículo y tome una biopsia del otro testículo, para lo menos para conocer el riesgo de que ese paciente pueda tener un tumor bilateral, que obviamente no es tan raro, y esto los va a obligar a ustedes como clínicos ¿a qué? A decirle qué a ese chico. No, eso después. Vos lo vas a dar de alta a los 5 años y le vas a decir, tenés que seguir viendo al urólogo el resto de tu vida para controlarte el otro testículo. ¿Sí? Porque uno de mis pacientes, por ejemplo, que tuvo cáncer de testículo, tuvo 23 años entre uno y otro, entre su cáncer. Entonces vos no lo vas a dejar de ver a los 5 años, pero le tenés que decir, mirá, vos tenés un 5% de chance de tener cáncer en el otro testículo, el resto de tu vida vas a tener que tener un control con el urólogo, y tus hijos, porque al haber tenido vos cáncer de testículo, ese es otro factor de riesgo mayor para que tu familia lo tenga. Entonces, tus hijos, tenés que estar atento a la criptorquidia de tus hijos, tenés que estar... ¿Sí? Son todas cosas que hay que decirle a los pacientes cuando lo das de alta. Ese es el cromosoma
Esto es el cromosoma 12P, que tiene dos bracitos cortos, en vez de tener un corto y uno largo, un P y un Q, tiene dos bracitos P, de petit, ¿no? De cortos, y que se ve ahí con múltiples copias en la célula, todas esas manchas son cromosomas 12 con exceso de brazo corto. Hay muchos genes acá, está ciclina, hay un montón, no hay un solo gen responsable, pero la ganancia de material del brazo corto es lo que vuelve a la lesión invasiva. Bueno, ahora entonces vamos a usar un poco más el pizarro. Por ahí después usamos otra cartulina. Dale, ponemos otra mientras... Vamos. Sí. Vamos a hablar creo que lo más importante que tienen que saber, porque a menos que se dediquen a esto, si no es localizado, la mayoría de las veces lo correcto sería que lo deriven. Pero lo que sí van a poder manejar como oncólogos, aunque no estén en unidades de alto volumen, es el tumor de testículo localizado. Y lamentablemente es el escenario en el que más errores se cometen, ¿sí? Alrededor del 80, entre el 60 y el 80% de los pacientes con cáncer de testículo van a tener tumores localizados. Así que es el escenario más frecuente para ustedes. Es lo que más se van a encontrar. El estadio 1, ¿no? Lo que llamamos estadio 1. Tumor localizado en el testículo. Es lo que más se van a encontrar. Ahí lo tienen, ¿no? Estadio 1. No hay ganglios en ningún lado. Tumor localizado en el testículo. ¿Sí? Por supuesto, miren, 68%, ¿ven? En general, entre 60 y 80. O sea que la mayoría de sus casos van a ser tumores localizados en el testículo y es lo que más tienen que saber manejar. Esto se cae, habría que ponerle... Ahí, a ver, ahí. Se cae, o ponerle un poquito, ahí va, ahí queda. Un rato queda, no sé si ven, bueno, si alguien, si no, que escriba si no ven el pizarrón, porque ahora voy a escribir un poco más en el pizarrón. ¿Sí? Entonces, localizado 60-80%, es lo que más van a ver, ¿sí? Obviamente, perdón, como vieron acá, digamos, se deberían curar el 99% de esos pacientes. Así que imagínense la responsabilidad, ahí se ve, ¿no? La responsabilidad que tienen en sus manos si están en una situación que ya les digo que se cura el 99% de los pacientes. Seminoma es un poco más, de acá sale lo del 60-80%. La mayoría de los seminomas debutan en estadio 1, un poco menos de los no seminomas, porque son más agresivos, debutan en estadio 1. ¿Sí? 60-80%, ahí tienen los números exactos de cuántos son. ¿Sí? Y acá van los tres opciones. Entonces empecemos por seminoma, ¿sí? Seminoma. Entonces ustedes reciben la patología, dice seminoma puro, es lo que en general dice, completamente distinto a lo que es un seminoma espermatocítico del adulto anciano, ¿sí? Dice seminoma puro. Un buen patólogo debería, no quiero criticar a los patólogos, pero cuando están esperando la inmunohistoquímica para hacer el diagnóstico de seminoma. No. El seminoma, el diagnóstico se hace con la histología, no hay inmunohistoquímica para el seminoma, ¿sí? No, el buen patólogo ve un seminoma y dice, esto es seminoma, pues es muy típico. Son células con citoplasma claro, con nucleolo evidente, con mucha inflamación, homogéneo. Digo, casi que yo puedo diagnosticar un seminoma. Así que el seminoma es bastante claro cuál es el diagnóstico. Entonces ahí, lo primero que se van a fijar, no está en esa diapositiva, así que no lo vean, ya los estoy ayudando con esto, son 3 factores de riesgo. Y a ver quién se anima, de los valientes que están acá. Felicito una vez más a los valientes que están acá. 3 factores de riesgo para seminoma. ¿Cómo? Sí, te la voy a dar un poco vuelta. Bien, porque lo clásico dice más de 4 centímetros, pero te voy a poner tamaño. ¿Por qué? Lo aclaro ya. 4 centímetros es lo que dice lo clásico, después hubo un trabajo que mostró que eran más de 5 centímetros, y después se terminó demostrando que es lineal. Cada vez que es más grande, mayor es el riesgo. Y si vos te vas a NCCN, creo que estaba acá, mira, en la anterior, dice creo que más de 3 centímetros entre 1A y 1B. Bueno, no lo dice acá, no, pero NCCN, AJCC, no NCCN, te dice estadio 1A, 1B, la diferencia son 3 centímetros. Entonces ustedes van a ver 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros y se van a marear. A medida que va creciendo el tumor, mayor es el riesgo. Es un factor de riesgo. 4 es lo tradicional, algunos dicen 5, otros dicen 3. Tamaño. Este es el más viejo de los factores de riesgo y nunca ha sido validado prospectivamente, ¿sí? Entonces nos genera un poco de dudas su relación con el riesgo, el tamaño. No es a lo que le damos más bola. El que sigue, que le damos un poco más de bola. No, ese es el que sigue. Bien, pero lo voy a poner acá. IBL, invasión vasculolinfática. Pues este es bien nuevo. El clásico, otro de los clásicos. Invasión de la red de testis. Muy bien, rete testis, tal cual. Esto es lo otro que se tienen que fijar. Otro de los clásicos, ¿sí? Creo que acá empieza, a ver, pará. Está por ahí, debería estar. Se cuelga esto, che. Ahí están las opciones que no.
Ahí está. Uy, así saltó ahora un montón. Esto es, acá está. Invasión, 4 centímetros, los clásicos. Acá están los clásicos. 4 centímetros y la rete testis, que obviamente creo que se ve mejor en la próxima diapositiva. La rete testis es acá donde se juntan todos los túbulos seminíferos, en esta especie de red de túbulos en el hilio del testículo. Y la invasión de esa rete testis, que a ustedes lo ven acá, esto es un túbulo de la rete testis lleno de células tumorales. Estas obviamente son células tumorales, se ven. La invasión de rete testis es muy importante. Uno dice, bueno, esto es una pavada, es clásico, hace 20 años. Sí, van a recibir informes de anatomía patológica que dice seminoma puro y no les dice si invade o no la rete testis, se lo tienen que pedir al patólogo. Che, ¿me puedes decir por favor si invade o no la rete testis? Una cosa tan básica como esa. Bueno, entonces esos dos son los clásicos. Y hace muy poquito, creo que está acá, bueno, ven, son trabajos súper viejos, nunca validados de manera prospectiva, lo que es rete testis y el tamaño más de 4 centímetros, ¿sí? Y hace muy poquito, esto que fue 2023, el año pasado, este grupo internacional de cáncer de testículo se juntó y dijo, che, vamos a validar prospectivamente un nuevo marcador en cáncer de testículo. Y ahí, ¿cuál validaron? Uno que no usábamos en seminoma, que era la invasión vasculolinfática, que lo usábamos en no seminoma, como vamos a ver ahora, ¿sí? Y entonces dijeron, pacientes de muy bajo riesgo no tienen ninguno de los tres, pacientes de bajo riesgo tienen alguno de los tres, alto riesgo tiene los tres. Y lo que mostraron, bueno, por supuesto esto, el 97% de los pacientes son de bajo, muy bajo riesgo. Así que ya van a ir adivinando cuál va a ser la estrategia de elección en la inmensa mayoría de los seminomas. Ven ahí lo del tamaño tumoral, que es lineal, no es un valor de Corter, rete testis y invasión vasculolinfática. Perdón, y los que tienen los tres, que son solo el 3% de los seminomas, tienen un 44% de recidiva a los 3 años. Entonces, si ustedes se encuentran en el consultorio con un paciente que tiene los tres, ahí sí hagan algo, porque tiene 44% de riesgo de recidiva. ¿Cuántos van a ser estos pacientes? El 3%. O sea que van a tener que ver muchos seminomas, por lo menos 10 para encontrar uno. No, ni siquiera 20, 20 y pico para encontrar uno. ¿Sí? Pero cada tanto, si ven muchos seminomas, les va a tocar un chico que va a tener los tres. Y ese chico tiene que hacer algo. ¿Sí? La inmensa mayoría no. Entonces, si yo les digo que, les dije antes, 99% se curan, 97% son de bajo riesgo, muy bajo riesgo, ¿cuál va a ser la estrategia de elección de las tres que hay para el seminoma? O sea, la inmensa mayoría, si usted dice, che, yo no me quiero equivocar, quiero ir a lo seguro, ¿qué le vas a decir a todos los seminomas que vas a ver en el consultorio? Que van a ser, ¿qué? Estadio 1. Vigilancia activa llamamos al control, tal cual. Eso es lo que le vas a decir a todos los seminomas. Si no te querés equivocar, el error más común en seminoma estadio 1 es el sobretratamiento. Pacientes que se irradian, hacen quimioterapia, sin ninguna necesidad. El error más común, o sea, cuando un tumor se cura el 99% y el 97% son debajo, tu error más común va a ser sobretratar. ¿Cómo vas a subtratar eso? El sobretratar. Entonces, van a tener un muy poquitito porcentaje de pacientes, pongámosles 3%, de pacientes a los cuales le van a tener que hacer algo. Y el otro 90 y pico % de pacientes no hagan nada. No hagan nada y no se van a equivocar. Vigilancia activa es la estrategia de elección en el seminoma estadio 1 sin ninguna duda. Radioterapia, no. Esto es el pasado, no es más el presente. Pasado, no va más. No se hace más radioterapia. Algunos dinosaurios lo harán, no se hace más radioterapia. Y la otra opción, figura, está en las guías, lo vamos a mencionar, pero la verdad no se hace. Y la otra es hacer carboplatino por 1 o 2 AUC7, o sea, dosis alta de carboplatino monodroga. ¿Por qué no hacemos más radioterapia? ¿Cuál es la razón? Por el riesgo Radioterapia lumboaórtica. Les voy contando mientras tanto, ustedes saben, es una radioterapia que es lumboaórtica, es la que se hace habitualmente, se irradia a esta zona, no se hace más. ¿Esto tiene forma de qué? ¿De qué tiene forma? Este campo azul. Palo coquín. No, palo coquín no. ¿De qué tiene forma? Pata de un perro. Dog leg es pata de perro, en castellano. Entonces, los que lo diseñaron pensaron que tenía forma de pata de perro, que es donde incluían ilíacos. Pero esto no va más. Se hace lumboaórticos. Y se hacen dosis bajas, porque desde hace muchos años hizo este trabajo con
la dosis bajas y 30G no se usan más, se usan 20G, ¿sí? Entonces se usan 20G, 10 sesiones. Pero esto es viejo, todo esto es viejo. No se usa más. ¿Por qué no se usa más? ¿Por qué no hacemos radioterapia? Es muy efectivo, es un tumor muy radiosensible, muy efectivo. Segundos tumores, exactamente. Esto no va por los segundos primarios, tal cual. Mucho cáncer gástrico, mucho cáncer de páncreas, mucho cáncer de colon. Entonces, los curamos, pero los condenamos. Entonces, por eso no hacemos más radioterapia. Y los radioterapeutas más jóvenes ya ni se acuerdan cómo irradiar estos tumores, porque esto era algo que se hacía hace 20 años, ¿sí? Se hacen, es verdad que cuando se hacen, yo ya hace mucho tiempo que no veo uno, la última vez fue uno hace como 7, 8 años, un chico que se lo diagnosticaron en Bariloche y con un estadio 1 de seminoma de bajo riesgo, no tenía que hacer absolutamente nada e hizo radioterapia. Y hasta el día de hoy él sigue contentísimo porque gracias a los rayos se curó, piensa él, ¿no? Pero bueno, no importa. Pero hace rato que no veo uno. Si lo van a hacer, si van a hacer las cosas mal, por lo menos no la hagan tan mal, indíquenle 20G, lumboaórticos, y con eso es suficiente, pues es un tumor muy radiosensible. Por lo mismo que dijimos antes, porque es muy susceptible su ADN. ¿Sí? 20G, 2 semanas de 2G. Y lo que sí se usa en esos que se tienen que tratar es carboplatino. Hace unos años atrás, un trabajo inglés comparó, no sé si está acá o no, carboplatino con radioterapia. Sí, este es el estudio de Oliver. Carboplatino con radioterapia en un trabajo de no inferioridad y mostró que una dosis de carboplatino AUC7, o sea, dosis altas de quimioterapia, AUC7 es una dosis alta, en ovario usamos AUC5, AUC6, o sea, un área, AUC es área bajo la curva, ¿no? Area under the curve. Entonces, AUC7, una dosis alta, es equivalente a radioterapia. Y por eso dejamos de usar radioterapia, porque el carboplatino no induce los segundos tumores, es más corto, menos tóxico, mejor calidad de vida. Bueno, toda una serie de cosas, ¿sí? Después, este trabajo inglés, creo que es esto, bueno, acá lo de área bajo la curva de 7, ¿sí? No menos de 7, sino 7. Y después, miren cómo incluso fue mejor en tumores contralaterales, porque obviamente hacer carboplatino te disminuye la incidencia de un tumor contralateral, porque el tumor contralateral que puede tener alguna lesión premaligna es algo de carboplatino le llega y entonces no se desarrolla el contralateral. Después, los españoles sobre todo, pero también los escandinavos, dijeron, che, me parece que con un carboplatino no alcanza, que es poco. Y hubo unos trabajos españoles, esto es el escandinavo, por ahí está también el del Sogug, no, y ya salimos, y que dijeron, bueno, 2 dosis de carboplatino. Entonces, en general, como vos le vas a hacer carboplatino al que tiene todos los factores de riesgo y que tiene una alta chance de recurrencia, casi siempre terminamos haciendo 2 dosis de carboplatino. Si lo hacemos bien. ¿Sí? Como dicen los españoles, como dicen los escandinavos. Si bien el trabajo pivotal decía 1, casi siempre terminamos haciendo 2 dosis, una cada 21 días, 1 hora y una a los 21 días de carboplatino ahora bajo la curva de 7. Vigilancia activa lo dejé para el final, pero es la elección. Cuando un paciente sin factores de riesgo te dice, doctor, ¿qué chance tengo yo de recurrencia? 10-15% le decís. 10-15%. Eso le decís cuando dice, pero no me debería tratar. Es que si yo te trato a vos, tengo 90% de chances de estar sobretratándote. Porque 9 de cada 10 no van a recaer. Entonces, ¿cómo voy a tratar 10 para beneficiar a 1? No se puede, está mal. Entonces ahí entienden que no debe ser. Por supuesto, se curan todos. La excepción es no curarse de un seminoma, ¿no? Es el tumor más curable que existe, ¿sí? Estos son de los Esbunoteca, que es la Unión de Cáncer de Testículo de Escandinavia. Que esto es lo que dicen eso, solo 13% de 1.344 pacientes recayeron, ¿sí? Con una sobrevida libre específica de enfermedad de 99% con vigilancia activa. Las implicancias son claras. Si vos haces bien la vigilancia activa y tratás a la recaída, vas a curar a todos los pacientes. Entonces, ¿para qué tratar de inicio y sobretratar a los pacientes? ¿Está claro? Entonces, el concepto es vigilancia activa, y se van a encontrar con un pequeño porcentaje de tumores a los que van a tener que tratar. Y cuando los traten, le van a hacer 2 dosis de carboplatino. ¿Está claro? Cuando recaen esos pacientes, ustedes los van a estar vigilando. ¿Qué le dicen al chico? Doctor, ¿durante qué tiempo me va a vigilar más de cerca? ¿Durante qué tiempo tengo que estar más preocupado? En seminoma son los primeros 2 años y hay algunas recaídas, no desaparece el riesgo, hasta el 5.º año. Algunas, después ya es casi insignificante, es una rareza, ¿sí? Entonces le decís, mira, los 2 primeros años es el periodo de mayor riesgo.
Después baja y yo nos vamos a relajar, creo que en la próxima está, el seguimiento. Ahí está. Este es otro error. Vos ves pacientes con cáncer de testículo que se hacen tomografía cada 3 meses, hace 5 años. O hace 12 años tuvieron un cáncer de testículo y le siguen haciendo tomografía anual. No, no, no. Los pacientes se controlan 5 años y después, chau, hasta luego. Un placer conocerte. Seguí con el clínico, seguí con el urólogo. No venís nunca más. Ahora, en los últimos, en 4 y 5 años, le hacen 1 o 2 tomografías nada más. Nada más. No hacen ni siquiera una anual. Ni siquiera una anual. Hacen cada 6 meses los 2 primeros años. Yo les digo, yo que se la simplifico es, les digo, hacemos cada 6 meses los 2 primeros años, que son el periodo de mayor riesgo, te hago una el tercer año y el cuarto y quinto vemos cómo andás. Y ahí te pido una más en algún momento. ¿Sí? ¿Ok? Esto es lo que hacen vigilancia activa. Por supuesto que si le hicieron rayos, que no le van a hacer, o carboplatino, no lo vigilan más. Lo vigilan menos, porque ya no es 15% el riesgo de recidiva, es menos del 5%. Entonces, ¿para qué lo están irradiando todos los años haciéndole una tomografía? A un chico que tiene menos de 5% de chances de recurrencia. Entonces, bajen. Es muy frecuente que lo hagan al revés. Le hice carboplatino y le hago tomografía cada 4 meses. ¿Para qué? Entonces, ¿para qué le hiciste carboplatino? Y le bajaste el riesgo de 15 a 2-3%. Y encima lo controlás como si tuviera 15% de riesgo. ¿Me entienden? Esto es importante con el seguimiento porque este es otro error muy común en la práctica cotidiana, ¿sí? No seminoma. Después va a ser rápido la parte de avanzado porque... Sí, ¿no? ¿Cambiamos? Dale. Perdón, las quiero usar, pero le estamos sacando buen uso, ¿eh? No, no, estuviste perfecto, además me pegás. Bueno, no seminoma. Todo lo que tenga 1% de no seminoma es un no seminoma, no me importa que tenga seminoma, ¿no? Eso quedó claro, se trata como el peor y el peor es no seminoma. Acá tienen las 3 opciones, cirugía, quimioterapia y vigilancia activa. ¿Sí? No seminoma. Carcinoma embrionario, sacovitelino, teratoma, coriocarcinoma, seminoma, todo mezclado, ¿sí? Eso es un no seminoma. No seminoma. Factores de riesgo. Pongo 1 grande y un 2 chiquitito. Ahora van a ver por qué. Pará, necesito un poco más de cinta acá. Vení. Ponele arriba, cruzale una arriba acá. Quería ser prolijo. Ah, cruzale arriba, porque esto se despega. Bueno, ¿cuál es el factor de riesgo fundamental? Acá sí, validado, indiscutido. Es el mismo que recién hablamos en seminoma, el mismo. Es muy fácil, porque ahora es igual para los dos. Invasión vasculolinfática. Ahora no puede ser más fácil, nos la simplificaron. Porque es igual para los dos. Entonces, de vuelta, hace un año atrás, el año pasado, un patólogo, jefe de patología de una institución privada de la capital federal, veo una anatomía patológica, un no seminoma, y no informaba si tenía invasión vasculolinfática o no. Le tuve que mandar yo un pedido, por favor, ¿me informás invasión vasculolinfática para saber qué voy a hacer con este paciente? O sea, una cosa que parece una obviedad, chicos, no es tan una obviedad. ¿Cuál es el segundo chiquitito que lo van a leer en algunos lados? La cantidad, sí, mucho. 50% está muy bien. Carcinoma embrionario, cuanto más carcinoma embrionario, más. Lo que dicen los que saben, yo quiero pensar que soy uno de ellos, espero, si no estoy equivocado en mi profesión, es que es imposible, y en mi práctica es así, ver 50% más de carcinoma embrionario sin ver invasión vasculolinfática. Entonces, como que uno está incluido en el otro, por eso no lo pongo como un verdadero factor de riesgo. Entonces, no es el factor de riesgo que ustedes se tienen que fijar es invasión vasculolinfática. Y si va a tener mucho carcinoma embrionario, al carcinoma embrionario le encanta invadir los vasos sanguíneos, le fascina. Así que van a encontrarse invasión vasculolinfática. Si ustedes ven 70% de carcinoma embrionario, IBL negativo, digo, revisemos la anatomía patológica. Eso es un tip para ustedes como oncólogos, que estén al despierto. Revisemos la anatomía patológica, porque no me cierra. Más probable que, no esté que la IBL esté mal informada que el carcinoma embrionario. Exactamente, sí, tal cual. Que no hayan visto la invasión vasculolinfática. Entonces, si tiene IBL, a ver, esto creo que está acá, y si no, estas son las opciones, ahora las vemos. Acá está, IBL. Ven, ¿no? El tumor dentro del vaso sanguíneo, no hay que ser ni siquiera patólogo para darse cuenta. El tumor dentro del vaso sanguíneo, no hay que ser ni patólogo para darse cuenta. Acá está, eso no se los quería mostrar. Bueno, si tiene, ustedes entonces están con el chico, y el chico les pregunta, ok, invasión vasculolinfática positiva, ¿cuál es mi riesgo de recidiva, doctor? Es muy parecido a seminoma, así que no se pueden equivocar. Cuando tiene los 3 factores de riesgo.
45%. Parecido, era 44, ¿te acordás con seminoma? 40-45. Y este también es muy parecido. Y si no tengo invasión vasculolinfática, también es muy parecido. 15%, tal cual. Es muy fácil porque es igual para seminoma o no seminoma, chicos. Es muy fácil. Y acá creo que lo tengan, ¿ven? El más predictor, 44 y 14 en esta serie. Es muy fácil, ¿ven? Entonces le decís al chico, ok, si vos tenés invasión vasculolinfática, te voy a tratar, porque tenés este riesgo de recurrencia, y la verdad que te voy a ahorrar quimioterapia si te la hago ahora y no te la hago a la recurrencia. Y si no tenés invasión vasculolinfática, no, porque el 85% de los chicos están tratándolos innecesariamente. Entonces van a estar sobretratando, cosa que se hace todas las semanas del año en este país, sobretratar paciente con no seminoma estadio 1. ¿eh? Se los garantizo y me hago cargo, que escuchen esto y vengan a decirme el que sea, todas las semanas del año es paciente que no tenían invasión vasculolinfática y le hicieron quimioterapia. A veces exceso de quimioterapia. No, esto es viejo. Esto es lo que decíamos, la presencia de carcinoma embrionario y cómo eso aumenta el riesgo de invasión vasculolinfática. Y bueno, acá está lo mismo, los que tienen invasión vasculolinfática. Miren la diferencia, esto es hacer un BEP, 1 o 2 BEP. Acá no es carboplatino, acá es un poquito más fuerte, es BEP. Ahora vamos a ver qué es el BEP. Si tenés invasión vasculolinfática, esto es guanoteca, que es un grupo muy fuerte de tumores de testículo. Si tenés invasión vasculolinfática y te vigilás, 42% de recaída. Que la bajás con el BEP a 4% de recaída. En cambio ahí también la bajás, por supuesto que la bajás, pero es 14. Vas a sobretratar a muchos chicos, ¿sí? Entonces en estos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en los pacientes que no tienen invasión vasculolinfática? Vigilancia activa. Y en los pacientes que tienen invasión vasculolinfática, ¿qué hacemos? BEP por 1. Antes era por 2, ahora es por 1. Y en el medio, que ahora lo vamos a hablar, en instituciones de mucho volumen, con mucha experiencia, muy pocos lugares en la República Argentina, cirugía. Esta es otra cosa, otro error común. El PET, hacemos PET en estos pacientes, este estadio 1. Te haces la tomografía, retroperitoneo limpio. ¿PET sí o PET no? ¿PET sí o PET no? PET no hacemos PET. Este trabajo muestra claramente que no predice la recurrencia. ¿Sí? Puede detectar algunas recurrencias, pero puede dar muchos falsos positivos y falsos negativos. Así que no usamos PET para transformar un estadio 1 en un estadio 2 oculto. No lo hacemos. Si la tomografía está bien, se acabó ahí. Por supuesto con marcadores normales. Acá tenés la asistencia de los marcadores. ¿Sí? Acuérdense que un estadio 1 con marcadores altos, ¿cómo lo llamamos a eso? 1 con marcadores altos. ¿Qué letra le ponemos al 1? S, 1S, tal cual, ¿sí? Uno sérico, por marcadores séricos elevados. Y esto en general se trata como el estadio 2. El chico que le sacaste el testículo y le sigue subiendo el marcador es un estadio 2, aunque no lo estés viendo en la tomografía. No tenés que hacerle un PET. Lo tenés que tratar como un estadio 2. ¿Sí? Le tenés que hacer BP por 3 o BP por 4, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Está claro? PET no, chicos, por favor, que es otro error frecuente. ¿Sí? Cirugía RPLD, que esto es linfadenectomía retroperitoneal, eso siglas en inglés. Estos ya tienen que trabajar con urólogos muy buenos para que hagan esto. Son muy pocos, contados con los dedos de una mano, no de dos, de una mano. Los urólogos en el país que son capaces de hacer esto bien. Hay un template para tumores del lado derecho, hay un template para tumores del lado izquierdo. Ustedes tienen que saber que se hizo un trabajo alemán, que creo que está por ahí, que mostró que BEP es mejor que cirugía, así que casi no se usa cirugía. ¿Qué caso se les ocurre que ustedes dirían, sí, che, vamos a cirugía? Me gusta, vamos por ahí. Vos tenés un paciente que me gustó eso. Él dice, si tiene teratoma en el primario, lo operaste del primario, tiene bastante teratoma en el primario, 30-40% de teratoma en el primario, marcadores por supuesto normales, porque era supuestamente un estadio 1, pero le haces una tomografía y tiene un ganglio de 1.1 centímetros en el retroperitoneo. Decís, es un ganglio en el límite, o tiene 2 ganglios de 9, nos pasa eso, ¿no? 2 ganglios de 9 milímetros, y tiene invasión vasculolinfática. Entonces vos sabés que tus opciones son, vigilancia no,
O la haces quimioterapia o decís, che, ¿y si esto es un teratoma? ¿Le va a servir la quimioterapia que le voy a hacer? No, no le va a servir. Entonces, en esos pacientes que hacemos, esos pacientes van a cirugía. ¿Sí? Entonces, estadio 1, factor de riesgo y teratoma. Si encima tiene una tomografía que te deja alguna duda, ahí hacemos RPLND. ¿Sí? Ahí hacemos cirugía. Esos son los casos. Teratoma, marcadores normales, invasión vasculolinfática. Tenés que decidir entre hacer un BEP o cirugía. Ahí nos inclinamos por cirugía. ¿Sí? Bueno, acá están las indicaciones, pero es lo que les acabo de decir. Esto es las toxicidades a largo plazo. Bueno, este es el trabajo alemán que mostró que BEP es mejor que cirugía y por eso hacemos BEP. Hubo más recurrencias en el árbol quirúrgico, en la rama quirúrgica y por eso la inmensísima mayoría de los centros alrededor del mundo hacen BEP y no hacen cirugía. Aunque en Estados Unidos, por ejemplo, es un país mucho más quirúrgico, hay algunos centros como el Memorial, hay algunos centros como la Cleveland Clinic, que tienen urólogos muy buenos haciendo linfadenectomías, que tienen más porcentaje de pacientes que hacen RPLND, ¿sí? En vez de hacer, ¿cómo se llama? BEP, ¿sí? Por supuesto que el BEP tiene toxicidades sistémicas, secuelas sistémicas, o sea, uno solito a largo plazo mayores, ¿sí? La cirugía, ¿cuál es la consecuencia más severa de la cirugía? Es que si el urólogo no sabe hacer bien esto y se lleva con los ganglios, el plexo linfático prevascular, el chico queda con, ¿qué dice ahí? Eyaculación retrógrada. Eyaculación retrógrada y queda infértil. Queda infértil, porque no eyacula más, ¿sí? Así que esa es la principal consecuencia de una mala cirugía, de alguien que no tiene suficiente experiencia, ¿sí? Estos son los nervios, esta es una foto de nuestros urólogos, estos son los nervios que hay que preservar para que los pacientes, estos son, ustedes lo ven así, parece enorme, es un hilo de coser, ¿no? Esto, en el de cirugía además es todo rojo, ¿no? No dice, no hay una flechita cuando abrís la panza que dice nervio. Entonces, la verdad que es difícil preservar esos nervios y a veces quedan con eyaculación retrógrada. BEP es lo que más hacemos, este es el trabajo inglés en realidad, no alemán. Los alemanes también participaron mucho. No, pero el alemán era el que comparó BEP con cirugía. Este es el que mostró que un ciclo de BEP es igual que 2 ciclos de BEP, ¿sí? Este trabajo inglés de Purard, que mostró lo BEP por 1 es suficiente, 1.3% de recurrencia, muy baja, muy baja. Pero cada tanto pasa. Con el señor tratamos ahora a un chico que le hicimos, ¿no? Le hicimos carbo. El paciente que ahora que charlamos el otro día. Sí. Le habíamos hecho carbo y recayó. BEP y seminoma de los bravos. Sí. Pero bueno, también vas a hacer algún paciente que le hiciste BEP y recayó. Alguno te va a pasar. Pero baja muchísimo, ¿no? El riesgo de recurrencia con un BEP alcanza. No hagan 2 BEP. Acá tienen múltiples trabajos. Todos los trabajos de BEP por 1, chance de recurrencia 1-2%, no más de eso. Un solo BEP. No hagan más que un solo BEP, no hagan 2. Ojo, con carboplatino dijimos 2, pero carboplatino te lo haces todos los días, no pasa nada el carboplatino. Te quiero acá se ven los pingos. BEP es otra cosa, ¿no? Hacer BEP no es lo mismo que hacer carboplatino. BEP por 1 es suficiente, tienen varias diapositivas que muestran lo mismo. BEP por 1 es suficiente y bueno, vigilancia activa. Estos recaen fundamentalmente en los 2 primeros años, ¿sí? Es menos la chance de que recaigan en los años subsiguientes, ¿sí? Pero siempre los 2 primeros años son los de mayor riesgo para seminoma y no seminoma, ¿sí? Acá traen, estos recaen, los no seminomas suelen recaer muy rápido, tienen su pico de recurrencia antes del año. Los que recaen muy rápido, más rápido que los seminomas. Los seminomas pueden tardar un poquito más en recaer. Como estos son más malos, recaen muy rápido, ¿sí? Y el seguimiento lo mismo. Si hacen vigilancia, mucho los 2 primeros años, aflojan después, por favor aflojen, porque la gente no afloja como oncólogo si le sigue pidiendo estudios, y si tienen factores de riesgo, no sé lo que dice, con factores y sin factores, ¿sí? Con factores se sigue un poco más, pero también se afloja el 4º y 5º año. Igual acá vamos a hacer seguramente BEP, ¿sí? Y eso es lo que fundamentalmente tienen que saber de cáncer de testículo. No pueden no saber a la perfección, porque así van a tener entre el 60 y el 80% de sus pacientes con cáncer de testículo. Ahora vamos a hablar de cáncer de testículo avanzado. Otra más. Vamos a pasar a avanzado, y en avanzado tenemos
Esto es como volver, pero me gusta esto del pizarrón, ¿eh? Te quedan 3 diapositivas. No, ya estoy terminando, porque esta parte es mucho más rápido, avanzado. Avanzado es todo lo que sea estadio 2 o estadio 3. En este tumor no existe el estadio 4. Estadio 2 es tener ganglios en el retroperitoneo. Todo lo que tengas que no sea ganglios en el retroperitoneo es estadio 3. Metástasis en el pulmón, en los huesos, en el hígado, en el cerebro, donde quieras es un estadio 3. Acá no hay estadio 4, ¿no? Hay 2 o 3. 2 es ganglios en el retroperitoneo, todo lo demás es 3. Y ahí hablamos, esto es fundamental, que lo manejen bien, que son los grupos de riesgo. El consorcio de tumores internacionales, el intergrupo de tumores internacionales de cáncer de testículo, ha clasificado los cánceres de testículo estadio 2 o 3 en grupo de riesgo bueno, intermedio y pobre, y esto lo tienen que tener siempre muy presente, ¿sí? Ahora van a ver, creo que hay un par de diapositivas más. Estos son, creo que los números actuales, no, estos son los números viejos. Esta clasificación se hizo por primera vez en 1997, hace muchos años atrás. Entonces, ¿cuáles son los seminomas de alto riesgo? ¿Cuál es un seminoma de alto riesgo? ¿Cómo definimos seminoma de alto riesgo? Seminoma de alto riesgo. Estadio 3. Pregunta tramposa. Seminoma de alto riesgo. No existe. ¿A dónde está el seminoma de alto riesgo en la tabla? ¿Cuáles son las características del seminoma de alto riesgo, riesgo pobre? No hay. No existe. Seminoma de alto riesgo no existe. Entonces, cuando te llaman y dicen, no, pues estoy tratando un seminoma de alto riesgo, eso no existe. No hay un seminoma de alto riesgo. Lo peor que puede ser en un seminoma, si tenés metástasis en los huesos, en el hígado o en el cerebro, ¿qué vas a hacer? ¿Un riesgo intermedio? ¿Sí? No existe el seminoma de alto riesgo, porque es más bueno, porque es más sensible. Es el no seminoma el que es de alto riesgo. ¿Sí? Que según los marcadores tumorales y la LDH, ¿sí? es de alto riesgo. ¿Sí? Así que no hay seminoma de alto riesgo de riesgo pobre, no existe. Entonces la clasificación es básicamente en base a los marcadores y a la localización de las metástasis. El primario mediastinal es el más malo que existe, ¿no? Entonces seminoma siempre es bueno, es como la Madre Teresa de Calcuta, y el mediastinal, es lo más malo que existe, como Trump. Entonces sí, el primario mediastinal es el más malo que existe, no seminoma, ¿eh? No seminoma. Si vos tenés un seminoma primario mediastinal, cae acá, cae ahí. Es riesgo intermedio. Ahora, el no seminoma mediastinal es el peor paciente que te vas a encontrar. Estos pacientes se te van a morir. La mitad o más se te van a morir, desgraciadamente. Hagas lo que hagas, hagas las cosas bien. ¿Sí? Y los que tengan metástasis no pulmonares, acá en este caso son óseas, hepáticas, cerebrales, son alto riesgo. Las pulmonares son riesgo intermedio, ¿sí? En el no seminoma. Y estos son los números viejos. La mayoría de los buenos, estamos hablando de tumores avanzados, ya metastásicos, se curan el 88% de estos metastásicos. 70, 41%, pero esto es 91. Entonces después se juntó la gente del intergrupo internacional y dijo, che, tenemos que mejorar esto, porque lo hicimos en el 97, ¿por qué no lo actualizamos? Lo actualizaron, una corte moderna de muchos pacientes y... A ver, no, esto está acá. Y lo que mostraron es que los números son todavía mucho mejores, ¿sí? En el estadio, acá no sé por qué no está en el estadio pobre, me quedó mal esta diapositiva, perdón, pero ese grupo de grupo favorable pasó a 89% y 95% de sobrevida a 5 años. O sea, en las series actuales, ¿no? De 1997. Como era el otro. Les va mejor a los de riesgo favorable y también les va, miren qué bien, esto es riesgo intermedio. Y los de riesgo intermedio tienen 88%, riesgo intermedio, 88% de sobrevida a 5 años, 79% de libre de recurrencia a 5 años. No sé por qué faltó pobre, que debería aparecer acá, riesgo pobre era 54% de pacientes vivos y sin enfermedad, o sea, curás a la mitad. Incluso siendo riesgo pobre estamos hablando de un primario, mediastinal, no seminoma, estamos hablando de un no seminoma con metástasis en el hígado, en los huesos, en el cerebro, estamos hablando de alguien que tiene más de 50.000 de beta-HCG, una barbaridad, ¿sí? Un horror de tumor y sin embargo curás a la mitad de esos pacientes. Ustedes tienen, es muy fácil, un clasificador
en la página de eORTC, lo ponen en Google, eORTC, IGCCG, que es el calculador, o ponen eORTC Germ Cell Tumors Calculator, y les parece esto, que lo pueden usar ahí sin ni siquiera bajarse una aplicación, donde ustedes ponen la edad, las metástasis, el primario, todo, y les calcula en qué grupo de riesgo está su paciente y cuáles son los números de su paciente. Online. Tiki, tiki, lo ponen y lo hacen online, ¿sí? Y entonces acá, seminoma o no seminoma, no importa, acá metemos todos iguales, avanzados, ¿sí? Riesgo, buen riesgo, intermedio, pobre riesgo, ¿sí? Así se van a parar con su paciente. Si es buen riesgo, van a curar a la inmensa mayoría. ¿Cuáles son sus dos opciones para buen riesgo? Dos opciones de tratamiento tienen. Vamos a hacerlas sencillas, no se las voy a complicar. Se las podría complicar, pero no se las voy a complicar. BEP, claro. BEP por... Por 3. Muy bien. EP por... 4. 4. ¿Y de dónde sale? ¿Por qué BEP por 3 o EP por 4? Esto es la geooncología. BEP por 3 es de nuestro querido amigo y héroe Lawrence Einhorn, de la Universidad de Indiana, en Indiana, Estados Unidos. EP por 4 es de la gente del Memorial Sloan Kettering en Nueva York, ¿sí? Que un poco para decir, che, la bleomicina es muy tóxica, saquemos bleomicina. El problema es que yo te saco bleomicina, pero te doy un ciclo más de 2 drogas que te dan cáncer. Para empezar, las 2 te dan cáncer. Entonces, yo soy un absoluto, seguidor de B por 3. Siempre hago B por 3. Y defiendo B por 3 de la misma manera que lo hace, yo lo hago porque lo hace Lawrence Einhorn, obviamente. Que él mismo siempre dice, numéricamente hablando, siempre es mejor B por 3. ¿Cuáles son, ya que hablamos de la bleomicina, cuáles son los factores de riesgo para tener toxicidad de la bleomicina? Hay 2 fundamentales, si quieren ponemos un tercero. ¿Cuáles son los factores de riesgo? ¿Por dónde se elimina la bleomicina? En una enzima que es intracranial. No, pero ¿dónde se elimina la droga? ¿Dónde se elimina del cuerpo? Se metaboliza por ahí, pero ¿dónde se elimina? El primer factor de riesgo es la función renal. Si vos tenés insuficiencia renal, se acumula la bleomicina y eso te lleva a mayor toxicidad pulmonar, que es tu fantasma. El fantasma es la toxicidad pulmonar. El segundo, tu función renal baja ¿con qué? A lo largo de los... El segundo factor de riesgo es la edad. Cuanto más viejo es el paciente, más toxicidad pulmonar por bleomicina. Y si quieren agregamos un tercero, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, algunos dicen tabaquismo, todo lo que tenga que ver con un pulmón dañado, ¿sí? Entonces, insuficiencia renal y pacientes viejos, bleomicina no nos gusta, ¿sí? Si vos tenés un paciente que que tiene muchas metástasis pulmonares, ¿sí? Esto te pasa, ¿eh? Tiene 20 metástasis pulmonares. Y vos decís, encima este chico va a ir a cirugía porque tiene una gran masa retroperitoneal y yo pienso que esta masa va a quedar con masa residual y va a necesitar una cirugía. Durante la cirugía, ¿qué van a hacer con ese chico? Para sacarle esa masa retroperitoneal, ¿qué le tienen que hacer? ¿Se la van a hacer despierto esa cirugía? No, ¿no? Lo van a dormir. Y si lo duermen, ¿qué le van a dar? Oxígeno. Y el oxígeno no se lleva bien con la bleomicina, porque aumenta la toxicidad pulmonar. Entonces, vos decís, che, a este chico no le quiero hacer bleomicina, pero necesito hacerle 3 drogas, porque tiene un tumor que necesita 3 drogas. Entonces, en esos casos particulares hacemos VIP. ¿Qué es VIP? ¿Qué drogas son VIP? ¿Está ahí? Miren, lo tienen ahí, pero no miren la pantalla. Vienen acá. ¿Qué drogas son VIP? Esta siempre es la misma. Cisplatino. Y es ifosfamida. ¿Y VIP? ¿Ve? No. Ahí está la trampa. ¿Cómo se llama el etopósido? La marca comercial del etopósido. Belve. Entonces, perdón, BP16. BP16 es como, no es la marca comercial, es como llamamos al etopósido. BP16. Entonces la B acá es de etopósido. Ahí te engancha, pues BP16. Acuérdense que es etopósido o BP16, ¿sí? Entonces esto es lo mismo que el BEP, pero con ifofamida en vez de bleomicina. ¿Sí? Ahí lo tienen. PIP, ¿sí? Ahí lo tienen. ¿Ok? BEP arriba. Otro error común es hacer BEP y no dar la bleomicina todas las semanas. Ustedes saben que el BEP es cisplatino y etopósido día 1 a 5, bleomicina una semana, otra semana. Vos al paciente tenés que decir, che, vas a venir todas las semanas. Vemos pacientes que hacen BEP y hacen los 5 días, no van la segunda semana, no van la tercera. No le hacen bleomicina la segunda y la tercera, no sé por qué.
Otro error común, ¿sí? Bueno, y estos intermedio y pobre, ¿qué le vamos a hacer? Acá es más fácil. B por 4. Exacto, acá no hay nada que hablar. B por 4. Chau, B por 4. Sencillito, chicos. Sencillitos, ¿sí? Regímenes de segunda línea. Estos pacientes, sobre todo estos, ¿vos qué vas a hacer? Cuando estás tratando un riesgo pobre, ¿para qué estás preparado? La recaída. 50% no los vas a curar con BEP. Entonces, tenés que pensar en una segunda línea. ¿Cuál es tu decisión en una segunda línea? De vuelta, la única decisión que tenés que tomar. Paciente no se curó. Hiciste BEP, no se curó. Estos pacientes lamentablemente no se curan la mitad. Progresa. ¿Qué opciones tenemos para ofrecerle al chico? Todavía con intención curativa. También, ojo, puede haber esto que no se confunda. No solo los altos riesgos progresan. Acuérdense porque cada tanto, y hoy hablamos más, un seminoma puede ser de riesgo intermedio. Eso sí puede ser. Y esto no se cura entonces. Entonces también van a tener cada tanto un seminoma filtradito acá. Digo, porque ahora estamos contratando un seminoma progresado a la primera línea. O sea, cada tanto estos seminomas, sobre todo de riesgo intermedio, se te va a filtrar uno acá. La mayoría van a ser no seminomas, la mayoría. Pero cada tanto se les va a filtrar un seminoma ahí. Si ven mucho, ¿eh? Si no ven mucho, no. Pero si ven mucho, se les va a filtrar un seminoma ahí. ¿Y acá qué decisión tiene que tomar? Si es platino sensible o Es una no. sola decisión. ¿Altas dosis o convencional? O convencional. O dosis convencional. Es la única decisión que tiene que tomar. ¿Sí? Si tienen la posibilidad, acá se está agotando la batería y puse error batería, Tommy. Si trabajan en un lugar como Fleming, pueden hacer altas dosis. Ahora les cuento brevemente qué es altas dosis. Y si no, convencional. ¿Cuáles son regímenes convencionales? TIP, el famoso TIP, que incorpora Taxol, otro régimen del Memorial Slow Kettering, muy popular, el TIP, ifosfamida y platino, segunda línea. O sea, le mantenés el platino, le pones ifosfamida y le pones paclitaxel, ¿sí? O BIP, acá sí, la bimblastina, el nombre comercial es Velve. Entonces la bimblastina le decimos vape, porque B de Velve, ¿sí? Ahora, ¿qué paciente estamos tratando con vape, Tommy? Está internado con neutropenia febril, no sé si sabía, había que ir a verlo. Yo me olvidé de ir a verlo, hay que ir a verlo. A ver, acá, ¿cómo vamos a elegir entre, cómo hacemos para elegir entre convencional y altas dosis? ¿Cómo se les ocurre a ustedes? Los peores, ¿qué le harían a los peores? Obvio, muy bien. Vos tenés, a veces el tren ya en esta enfermedad pasa 2 veces. Ya que pase 3 veces es mucho. Entonces, si vas a hacer altas dosis, hacelo en segunda línea, porque los resultados en segunda línea son mejores que en tercera. Entonces, si vas a hacer altas dosis, entonces, los peores pacientes que tienen un tiro más, porque puedes decir, che, después de esto se me fue el paciente, le hago altas dosis ahora. Ahora, si vos tenés un seminoma, tenemos con Tommy un paciente famoso, tipo grande, ya arrancamos con factores de riesgo, grande, estamos hablando de 60 años. Sí, está internado ahora, sí, 60 años. Entonces ya arrancas mal, porque decís, este va a tener más toxicidad, peor tolerancia, peor pronóstico. 60 años, seminoma metastásico. Primera línea, BEP. Responden, la mayoría, casi todos los seminomas responden, tiene una respuesta parcial mayor, o sea, es quimiosensible, es seminoma, estuvo 1 año y pico libre de enfermedad y ahora progresa. ¿Sí? Con mucha enfermedad y qué sé yo, por supuesto marcadores normales. Pero es un seminoma, es un tipo grande, con mayor toxicidad, qué sé yo. Entonces, y es un tumor y el seminoma siempre es mejor que el no seminoma. Entonces lo presentamos en comité y decimos, ¿qué hacemos? ¿Altas dosis o convencionales? Y en esos pacientes hacemos convencionales, porque algunos pacientes se curan con convencionales y le evitás hacer altas dosis a un paciente de 60 años que lo vas a matar a alguno con 60 años. ¿Sí? De hecho, le hicimos el primer vape y está internado con 100 neutrófilos. 100 blancos totales, no 100 neutrófilos, 100 blancos totales. Así está internado. Porque esto a la gente grande le pega, ¿eh? Fuerte. Por suerte es raro, pero le pega. Entonces, en el seminoma, quimiosensible, el paciente de mejor pronóstico, vos decís, che, todavía lo puedo curar con una segunda línea. Le haces, en general elegimos VAPE en seminomas y TIP en no seminomas. Y en los otros, altas dosis. Las altas dosis es en tándem. El paciente hace 2 o 3 trasplantes. En Indiana son 2 trasplantes. Idealmente cada 21, 28 nosotros hacemos una vez por mes.
Y en el Memorial Sloan Kettering son 3 trasplantes, 3 trasplantes. Estos chicos no son como los chicos que tienen leucemias o linfoma. Cuando le recolectás las células madre, en general recolectás células madre para hacer una fiesta, te sobran, porque no tienen una médula enferma, porque son jóvenes. Entonces, cuando vos recolectás células madre, tenés una enorme cantidad. Y por eso puedes hacer 2 o 3 trasplantes. Y en el medio le sacudís con carboplatino y etopósido, pero le das un balde de los dos. Porque esto es dosis dependiente. Entonces vos querés dar más quimio, más tasa de curación. Entonces le sacudís una cantidad de carboplatino, 3 días de área bajo la curva de 8, 400 miligramos de toposio. Le das, pero un balde de las dos. Porque vos querés liquidar todo y después le das las células madres, ¿sí? Esto es altas dosis, le decimos en tándem. Porque lo ideal es que sean 2 o 3 trasplantes, no 1. Los resultados son mejores con 2 o 3 trasplantes. Creo que no mucho más, chicos. Esto es para que altas dosis no sirve. Esto, no les voy a hablar, esto es más complicado, ¿no? Tommy, Yetug, intensificación, Semitep, no los voy a marear. A ver si hay algo más que quiera decirles. Son cosas, es un poco más complicado cáncer de testículo que les estoy contando, pero la base está, que es esto que les conté. Esto es Semitep. Cualquier cosa presentarlo en el comité, que eso está abierto para todos. Por supuesto, eso sí. Segunda línea, ya hablamos. No, esto sí, quiero decirle alguna cosa. Llamamos recurrencias tardías a todas las recurrencias que suceden después de los 2 años. Si estás tratando un no seminoma, tenés que tener la sospecha de que puede ser un teratoma, lo que llamamos síndrome de teratoma creciente. Sobre todo si tenía teratoma, el tumor primario, sobre todo si eso sucede con marcadores normales. Entonces, ¿qué van a hacer si ustedes están pensando que es una recaída tardía y que es un teratoma? ¿Qué le van a ofrecer al chico? Cirugía, muy bien, perfecto, lo tienen clarísimo, ya saben todo lo que tienen que saber. Muy bien, chicos, recaída tardía, piensen en cirugía. Esto es, para que ustedes vean, este es Bayer, que es un tipo que se dedica a esto, que hizo un score de riesgo para los pacientes que van a trasplante. Cuanto más puntos tenés, peor es tu pronóstico en trasplante. ¿Qué es lo que más puntos te da? No seminoma mediastinal, es un monstruo. ¿Sí? Es Donald Trump, es un monstruo. Ese es tumor malo, 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 malo. ¿Sí? Y miren lo que es tu chance de estar vivo a 3 años, va de 77% a 6%. Igual le hacemos trasplante a los no seminoma, porque es lo único que los puede salvar. Pero lo que pasa es que cuando vos te sentás con el paciente y con la familia y te dicen, doctor, ¿cuál es mi chance? Vos no le vas a decir, vos tenés un 70% de chance de curarte con esto, ni a él ni a la familia, porque no es verdad. Tenés que decir las cosas como son. Lo mejor en trasplante, seminoma, a veces trasplantamos seminomas, es raro, pero a veces alguno toca, que es malo, que no responde, algún seminoma malo te toca, y el peor, primario mediastinal no seminoma. Tip en seminoma, esto es un viejo trabajo de Lawrence Einhorn, Indiana, BIP en seminomas, por eso hacemos segunda línea con BIP. B es de Belve, bimblastina, acuérdense. 83% de respuestas completas. Tip en no seminoma, este es un trabajo del Memorial Sloan Kettering. Poquitos pacientes es lo que hay. Y después lo del Tiger. Sí les quería, bueno, esto es un trabajo deciso. Y lo último que quería contarles es trasplante por 2, esto es Indiana. Ven que en segunda línea les va mejor que en tercera línea. A los seminomas les va mejor que a los no seminomas. A los sensibles a platino les va mejor que a los refractarios. Son cosas obvias, pero son cosas que vos tenés en la mente cuando estás pensando, che, ¿este paciente es mejor o peor candidato para el trasplante? Y Memorial Sloan Kettering son 3 trasplantes. Y lo que va a definir que ya completó su reclutamiento es este estudio que se llama Tiger, liderado por Darren Feldman, del Memorial Sloan Kettering, que es el primer estudio moderno, randomizado, prospectivo, controlado, que a pacientes que van a trasplante, a segunda línea, candidatos para trasplante, los divide en TIP, dosis convencionales, con Taxol, 4 ciclos, versus TICE, que es la manera de trasplantar del Memorial Sloan Kettering, que son 3 trasplantes. 3 trasplantes. ¿Sí? Y este estudio ya completó su reclutamiento el año pasado, así que calculamos en 2, 3 años máximo vamos a tener la evidencia prospectiva de qué es mejor hacer en segunda línea, si trasplante o dosis convencionales. ¿Sí? TICE, este es el TICE. Y nosotros hemos presentado, esto es viejo, debería ponerla de este año porque lo volvimos a presentar este año, encabezados por una hematóloga que es una estrella nuestra, que es la doctora Adriana Vitriu, que es la que se encarga de trasplantar a nuestros chicos.
el análisis de toda Argentina, no solo de Fleming, del Grupo Argentino de Trasplante de Médula Ósea, que es el GATMO. Hay varios centros en Argentina que hacen trasplante de médula ósea. Digo con orgullo que Fleming tiene más de la mitad de los trasplantes son de Fleming y la otra menos de la mitad es del resto del país. Y entonces nosotros en el 21 presentamos un congreso de hematología y este año lo presentamos en el Congreso de Oncología Ascogenitourinario, la experiencia de todo el GATMO, liderada por el doctor Federico Losco, que trabaja en nuestro equipo, con los pacientes. Ya superó los 100. Claro, no tengo la foto de este año, pero bueno, no tuve tiempo de actualizarlo. Y estos son casi cosas filosóficas, ¿sí? Deben ser tratados en centros de alto volumen. Sepan cómo tratar el estadio 1. Si no van a hacer oncología genitourinaria, no hagan macanas con el estadio 1 y después deriven. No se metan en un berenjenal, como decimos, ¿no? Aunque no hay nada más fácil que salir de un berenjenal, pero no se metan en un berenjenal. Deben ser discutidos en comité multidisciplinario siempre. Necesitan cirujanos, imagenólogos, siempre, ¿sí? No hablé de masa residual. Una última diapositiva tenemos para masa residual. Sí. Dale, pongámosla y la tenemos. Tratamiento balanceado, lo más frecuente es sobretratar. Y si van a trasplantar, si tienen un paciente malo, no hagan lo que hacen muchos colegas, que nos mandan el paciente, che, ¿lo podés ver a ver si es candidato para trasplante? ¿En qué línea de tratamiento está? No, en la cuarta. No, lo tenías que haber mandado antes, ya está. No, ya la médula tiene aplasia, no, ya está, perdió. Si vas a trasplantar, lo haces en segunda línea. Y si lo vas a hacer, lo haces en tándem, lo haces bien, ¿sí? Por lo menos 2, ¿sí? Este es el genio total de Lorenz Einhorn, que dice que me ha enseñado que no puedes hacerlo solo, necesitas un buen equipo. Cuando la enfermedad se complica, necesitas un buen cirujano y equipo multidisciplinario. Un genio absoluto, un tipo que tiene más de 80 años y lo ves activo en todos lados, un tipo admirable, Lorenz Einhorn, desde todo punto de vista. Dos conceptos más, chicos, mínimos. Hacen quimioterapia, BEP o EP, lo que ustedes quieran, como primera línea. ¿Sí? El paciente responde, pero les queda una masa residual, otro gran tema. Postquimio, ¿sí? Residual, ¿sí? Vamos a hacerlo sencillo también. Tenían la masa retroperitoneal de ganglios, le hicieron quimioterapia, se achicó. Si están en un seminoma y en un no seminoma, las cosas son distintas. En el seminoma, ¿qué se fijan? Denme un valor de tamaño de la masa. Muy bien, están leyendo los chicos, perdón. Muy bien, más de 3 centímetros, menos de 3 centímetros. Menos de 3 centímetros, nada. Nada, controlan. ¿Sí? Acuérdense siempre esta frase, se la escuché una vez a un cirujano. Había un cirujano, contó esta anécdota, había un cirujano que trabajaba en Indiana University, en la Universidad de Indiana, ¿no? Entonces el tipo tenía la tendencia a informar las tomografías, un imagenólogo, y tenía la tendencia a informar, en mi opinión, queda masa residual. Entonces un día vino el jefe de urología y le dijo, vení, vos me vas a acompañar a la cirugía de los seminomas, porque la cirugía de seminoma es la cirugía que le deseas a tu enemigo. El seminoma se achica, se fibrosa, se pega a todo, es una pesadilla para el urólogo, es la cirugía que le deseas a tu enemigo. Entonces, siempre cuando usted tiene un seminoma, traten de no operarlo, hagan todo lo posible para no mandar a cirugía. Y si lo mandan a cirugía, mándenlo a un gran cirujano. Entonces este urólogo lo obligó al tipo a ir a 2 o 3 cirugías de seminoma. Dijo, ahí aprendí que tenía que ser un poco más cauto y no decir que, en mi opinión, había tejido tumoral. Entonces, si es menos de 3 centímetros en seminoma, lo controlamos, porque seguramente se va a achicar. Y si es más de 3 centímetros, ¿va a cirugía inmediatamente? Que es la cirugía que le deseas a tu enemigo. Y que la va a pagar el paciente, no el cirujano, la va a pagar el paciente perdiendo el riñón, con sangrado, con prótesis. ¿O qué haces acá? Muy bien, PET. ¿Cuándo haces el PET? Terminó la quimio. Un poquito menos, 6 a 8 semanas, 6 a 8 semanas, ¿sí? Porque acá, esta es la única indicación de PET. Única indicación de PET. PET te da positivo a cirugía, porque ahí es probable que tenga enfermedad residual. PET negativo, control. O sea, miren todo lo que tiene que pasar. Esto les va a pasar muy pocas veces en su vida, chicos. Que tengan un seminoma, que hizo quimio, que quedó una masa residual de más de 3 y que tiene PET positivo. Les va a pasar pocas veces en su vida, créanme. La mayoría van a tener menos de 3 centímetros o van a tener PET negativo. Entonces va a ser una excepción que manden a operar seminomas, ¿me entienden? Que presenten un seminoma para operar. ¿Y el no seminoma? ¿Cuántos son los centímetros acá? Muy bien. ¿Sí? 1 centímetro. Acá es más complicada la cosa. Esto sí.
Esto es, cualquier cosa que tenga más de 1 centímetro, acá sí. ¿Qué hacemos acá? Ya les dije que la única indicación de PET es esta, así que acá no va a haber PET. Porque si tiene teratoma, el PET no sirve, si tiene necrosis, acá es cirugía, chicos. Más de 1 centímetro, cirugía. Menos de 1 centímetro, control. ¿Sí? ¿Ven por qué necesitaba el pizarrón? ¿Entendieron ahora por qué necesitaba el pizarrón? Listo, ya está, terminen, no los atosigo más. ¿Entendieron? ¿Les gustó? ¿Se divirtieron? Bueno, gracias, Juan. Para que tenemos preguntas del público. Dale, vamos. Voy a empezar por las del chat. A ver, un segundo. Bueno, primera pregunta de Luciano para decir... ¿Vieron la pantalla los del chat? No sé, chicos, chatelme. Yo estoy viendo ahora, tenés que cliquear, o sea, había todo un secreto. Había que cliquear mi pantalla del celular para que enfoque. Se ve bien. Yo estoy viendo acá la computadora y se ve bien. Bueno, Luciano pregunta si, para decir la segunda línea, ser resistente, refractario, sensible a platinos, lo ayuda a tomar la conducta. Sí, cuanto más malo es el paciente, más hacemos altas dosis. O sea, si vos tenés un paciente refractario a platino, o sea, vos podés tener resistente o refractario. El resistente es el que respondió un poquito y dentro de los 6 meses ya te está progresando, pero respondió. Lo que pasa es que te volvió resistente. El refractario es el chico que vos le hiciste platino y la enfermedad siguió creciendo como nada. A alguien se le va a ocurrir hacer una segunda línea con más platino en un paciente que es refractario. Ese chico enfrenta un pronóstico muy difícil y su única chance de zafar, si es que va a zafar, es hacerle altas dosis en tándem. ¿Sí? Así que sí. Tengo otra. En estadios 1, seminoma o no seminoma, la vigilancia activa si se realiza la tomografía cada 3 meses o hay alguna población que podrías pasar los estudios. ¿Dónde decía tomografía cada 3 meses? ¿En dónde dije yo tomografía? Dije los primeros años hacemos cada 6 meses. ¿No? ¿No dije eso yo? Así ¿Quién dijo 3 meses? No, lo está preguntando, es una pregunta. Por eso no, nadie dijo 3 meses, 6 meses. 6 meses la tomografía. Sí, sí. Y acá hay una pregunta. Los 2 primeros años y después aflojamos. El tercero hacemos una, yo en general hago tercero, cuarto y quinto una. Hago primeros 2 años cada 6 meses, tercero, cuarto y quinto una tomografía. Y en el medio les pido una ecografía para verlos y bueno, y revisarlos sin darle un poco de síntomas. Pero hago así, 6 meses el primero y el segundo y después tercero, cuarto y quinto una tomografía por año. Bien. Eso, si los estoy vigilando. Si les hice carboplatino, no. Porque ya bajo el riesgo, así que capaz que ni le pido tomografía a los años, le hago un poco de los síntomas o lo que sea. Otra esta te va a gustar. En una enfermedad con tumor residual, Sí. ¿por qué no irradiar en vez de ir a cirugía? Bueno, cuando dice Tommy esto te va a gustar es porque dice que me va a enojar las preguntas. Ella sabe que esto te va a gustar es porque me voy a enojar porque no se debe hacer. Primero porque no sabes lo que estás tratando. Y si tiene un teratoma, ¿qué le va a hacer la radioterapia al teratoma? Nada, absolutamente. Entonces el tumor, la radioterapia se usa de manera paliativa en no seminoma, como decir, bueno, ya no hay nada más para hacer, tiene un ganglio acá que le está doblando el cuello, progresó a todo, le irradiamos el ganglio, paliativamente responde. O en seminoma, en un estadio 2, no hablé mucho de seminoma 2, no hablé de cirugía, no la quise complicar con SEM, prime test y qué sé yo. En seminoma en estadio 2, 2A o 2B, que es hasta 2 centímetros o hasta 5 centímetros, yo no conozco prácticamente centro que lo haga, pero hay algún centro en algún lugar del mundo o en un paciente que tenga contraindicaciones para la quimio, por lo que sea, que como el seminoma es muy radiosensible, los estadios 2, o sea, ganglios en el retroperitoneo de 2 a 5 centímetros, puedes irradiarlos. Y algunos pacientes se curan con radioterapia. Pero la verdad es que usamos quimio en esos casos, porque trata todo, porque es mejor, porque no da segundos tumores. Pero bueno, ustedes van a leer en las guías de NSCN, sí, que si tienen un estadio 2A o 2B, seminoma, o sea, hasta 2 centímetros o de 2 a 5 centímetros, pueden tratarlo con radioterapia, los ganglios, en vez de hacerle quimio. Eso es lo que van a leer. Bien. Entonces, chicos, acá presencial, ¿tienen alguna consulta? Sí, con el esquema BEP, por algún feriado o demás, y a veces apremia iniciar, ¿se puede hacer el BEP en 4 días? Bueno, se puede hacer una cosa que se llama mini BEP, se puede hacer incluso en 3 días. Es mucho más complejo, digamos, es una situación en la que te vas a encontrar muy pocas veces en tu vida con esa situación, pero sí lo puedes hacer en 3 días, ¿sí? Lo puedes hacer sin bleomicina al principio en pacientes que vos tenés sobre todo una alta carga tumoral. Más que el feriado, en la oncología no hay feriados, ¿no? Eso debería retarte por eso. Porque bueno, feriado en el cáncer no se toma vacaciones, no hay feriado. Pero ponele que vos, el paciente tiene una carga tumoral tremenda y vos decís, che, si le hago un BEP entero y está con ganglios que lo obstruyen el riñón y entonces tiene un poco de insuficiencia renal. Eso sí te puede pasar.
y tiene muchas caras tumorales, decís, che, tiene 50 metástasis pulmonares, tiene una masa retroperineal así. Primero, y el paciente tiene 70.000 de beta-HCG. ¿Dónde tomás la biopsia? Es la primera pregunta, de un paciente así. Te llegan, cada tanto te llegan esos pacientes, 70.000 de beta-HCG, ganglios así de grandes, 10 metástasis pulmonares. ¿Qué biopsia le tomás para empezar? La respuesta es ninguna. Porque esta es una de las pocas situaciones donde vos podés tratar sin anatomía patológica. Ni siquiera le mandás a sacar el testículo si tiene un testículo grande. Le haces quimioterapia y después le sacás el testículo. O sea, la respuesta es ninguna. Esta es una de las pocas situaciones donde se trata sin biopsia. Hace poco recibí un paciente de Junín, un chico con 50.000, 70.000 de beta-HCG, que tenía múltiples metástasis pulmonares, nada en el testículo y una masa retroperitoneal. Y se les ocurrió hacerle una biopsia pulmonar, que además fue negativa. Y como fue negativa, me lo mandaron a mí a ver qué le biopsiábamos. Y le dije, no le biopsiamos nada. Empieza quimioterapia el paciente y hace quimioterapia. Bajaron, ahora progresó y ahora va a ir a segunda línea con trasplante, el chico. Pero no se biopsia nada, ni siquiera había que biopsiar el pulmón. Entonces, en esos casos puedes hacer en 3 días y se llama mini-BEP. Pero bueno, es una situación, vas a tener que trabajar en un lugar muy especializado para hacer eso. Como oncólogo general no hace falta que sepas eso. Es demasiado específico, como tantas otras cosas en cáncer de testículo. Hagan bien el BEP, por favor, se los pido. Y la gente no lo hace bien. ¿Qué más? Bueno, dale. Yo quiero hacer una pregunta por un paciente que tuvimos, no sé si te acordás, Cris, que nos llegó, era un no seminoma, estadio 1, pero que le habían hecho una biopsia por punción testicular. Otro dolor de cabeza. No se hace eso cuando vos entrás a través del escroto, alterás el drenaje linfático y entonces en vez de ir por el cordón espermático y los ilíacos, ahora va a los inguinales. Entonces a veces te vas a encontrar, hemos visto esos pacientes que tienen metástasis inguinales por el cáncer de testículo. Los tratás con quimioterapia, por supuesto. Se trata con quimio. Y si es que tienen enfermedad metastásica, si no los controlás, pero a diferencia de un paciente común, le controlás la ingle. ¿No? Porque en un paciente común vos no le controlás la ingle, vos controlás el retroperitoneo. Okay. En un paciente común le haces la tomografía y lo primero que vas a ver es el retroperitoneo. Si este paciente es un estadio 1, no tiene factores de riesgo, no lo vas a tratar y va a hacer vigilancia activa, después hizo bien, supongo que después le hicieron bien la orquiectomía por vía inguinal. Ok, sí. Después le hicieron bien la orquiectomía por vía inguinal, pero está violado ya el plano anatómico. Entonces, además de los controles habituales, le controlás la ingle. No llegó con la cirugía ya hecha, pero el diagnóstico había sido por biopsia. Sí, pero estas cosas van a pasar, las van a ver. Acuérdense que hay control en la ingle, porque habilitas todo el drenaje inguinal. No. En pacientes que quedan en vigilancia activa no seminomatosos, marcadores tumorales, ¿no pedimos? No, seminomatosos. No seminomatosos. Hay marcadores, por supuesto que pedís. Tú me parece que lo que vos querés preguntar es vigilancia activa en seminoma, que no eleva marcadores. Ahí no, ahí no. No, por eso, pero vos me dijiste en pacientes no seminomatosos en vigilancia activa. Obvio que pedís marcadores, porque esos recaen la mayoría de las veces por marcadores. Y ahí, vos lo que me estás diciendo es en el seminoma, que no aumenta en general marcadores. Le pido marcadores en el control. Las guías recomiendan que sí, porque algunos pacientes con seminoma pueden haber tenido un componente no seminomatoso que vos no viste, que por ahí estaba en el retroperitoneum y pueden recaer con ese componente no seminoma, y porque algunos seminomas cuando recaen también te pueden elevar un poco la beta-HCG. O sea que los pedís, pero no te confías en ellos. ¿Sí? En cambio, si vos tuviste un paciente con un no seminoma, con marcadores altos de inicio, ya sea porque le hiciste quimioterapia o incluso el tumor localizado, confías mucho más en los marcadores. Y sabés que la mayoría de esos chicos vos vas a diagnosticar la recurrencia con un marcador tumoral que empieza a aumentar, incluso antes de que le empeore la tomografía. ¿Y en los primeros 2 años, cada 3 meses? Los marcadores, sí, cada 3 meses, correcto. Ahora van a hacer las guías del AOC para que tengan para chusmearlas. O sea, pero las guías son... ¿Por qué yo elijo dar esta clase? Cáncer de testículo es extremadamente complejo, chicos, y le lleva años a uno aprenderlo, porque además es un tumor raro. Y si vos lees unas guías, son divinas, pero son interminables. Y terminás con la cabeza que te estalla. Decís, uy, 20 millones. Entonces, yo creo que para empezar, cuando uno dice, bueno, voy a entrar en contacto con cáncer de testículo y quiero empezar a tener una idea mínima para ver dónde arrancar, hay que hacer esto. Hay que hacer así cuadritos y arrancar fácil, porque si no, se les complica la vida. Yo tengo una consulta para vos, conceptual, para mandarles un mensaje a los chicos.
Sabemos que es un tumor muy quimiosensible. Sí. Hemos tenido pacientes, pero quiero que vos transmitas el mensaje de cuándo tratás a un paciente sin siquiera tener histología. Bueno. Hablando de una emergencia. Es lo que me acaban de hice la pregunta, viste que recién dije. Él me preguntó, ¿cómo era tu pregunta? ¿Cómo era un paciente? Para mini-BEP, vos me preguntaste un paciente para mini-BEP. Es una de las pocas situaciones en la oncología, como decía, perdón, estoy comiendo, pero no almorcé, estoy como... una de las pocas situaciones en oncología donde vos puedes tratar sin anatomía patológica y lo haces fundamentalmente en pacientes que tienen alta carga tumoral y marcadores positivos. Los pacientes empezás la quimioterapia y después sí o sí le tenés que hacer la orquiectomía, porque, como dijimos, es un santuario el testículo, ¿no? Entonces, la quimioterapia no le va a curar el cáncer de testículo, sí le tenés que sacar el testículo. Pero que alguna situación clínica, compresión de vena cava superior. Los primarios mediastinales. Tommy hace referencia probablemente a los primarios mediastinales. Algunos primarios mediastinales debutan con síndrome de vena cava superior. Tiene 20.000 de beta-HCG, una masa en el mediastino. Tiene 23 años, ¿qué va a tener? Un linfoma con 20.000 de beta-HCG. Listo, nada, se empieza BEP, gracias. Se empieza el BEP y después vemos, ¿sí? Muy bien, sí señor. Me gustó, muy bien. Bueno, acá en el chat no tenemos más preguntas. No sé, chicos, ¿alguno tiene alguna pregunta más? Toma el micrófono. Sí, cuando está indicada la resección de ganglios la linfadenectomía retroperitoneal. Perdón. Indicada la... Y me preguntaron eso. Todos estos pacientes, una cosa que no dije, perdón, que me lo preguntaron y me olvidé decirlo después. Todos estos pacientes que van a rayos o a quimio hacen criopreservación de esperma. Okay. No se olviden nunca de eso, porque quedan estériles muchos de estos chicos con la quimioterapia, ¿eh? Así que siempre criopreservación de... Si no lo quiere hacer, ya está. Bueno, pero se les dice siempre y se anota en la historia clínica. Bien. No. Con carbo monodrogano. Con carbo abajo la curva 7 no. Alguna guía puede sugerirlo, pero no pasa nada, chicos, no. Okay. Eso no le hace mal a nadie. Con cualquier otra cosa sí. Lo que pasa es que, sobre todo si por una cuestión médico-legal, eso es bueno, porque si el paciente tuvo criptorquidia, muchos de estos pacientes, sin saberlo, ya son hipogonádicos o son infértiles. Claro. Cuando viene la consulta. Entonces vos por ahí después te echan la culpa a vos de algo que ya estaba. Entonces yo en general les pido un espermograma casi siempre a estos pacientes. Bien. No necesariamente que preserven, pero les pido un espermograma. Porque más de una vez me ha pasado que el espermograma viene una catástrofe. Y le digo, che, mira, esto viene con tu diagnóstico de cáncer de testículo. No. Claro, por eso. Entonces, espermograma pido casi siempre. Okay. Después quiero preservar si voy a hacer área bajo la curva de 7, 2, carboplatino, no. En general no. Pero bueno, lo pueden hacer, no pasa nada, háganlo si quieren, pero pidan espermograma siempre, porque pueden venir alterados. Bien. Bueno, yo te quería preguntar, cuando está indicada la linfadenectomía retroperitoneal y no tengo acceso a ninguno de esos 5 urólogos que la pueden hacer muy bien. ¿Lo derivás a alguno de esos 5 urólogos? No, para mí, no sé, es muy difícil porque yo no... Me parece que hay cosas que no se negocian, sí. Okay. Porque vos pones en riesgo al paciente y pones en riesgo severos. La complicación más grave es la nefrectomía por daño vascular, daño en el intestino, necesidad de colocación de prótesis. Son cosas muy serias. Entonces, uno tiene que saber los bueyes con los que ara, ¿no? Dice el dicho. Okay. Entonces, si vos estás en Hay provincias enteras, para hablarte de otras situaciones, hay provincias enteras en la República Argentina donde no hay urólogos capaces de hacer una... No los estoy criticando, es así la Argentina, donde no hay un urólogo que haga una cistectomía radical de manera correcta. Entonces, si tu paciente no puede salir de esa provincia, desgraciadamente la cistectomía radical no es una opción para vos, para ese paciente, porque no lo pueden hacer. Estas son cirugías muy complejas, necesitan volumen. Si vos trabajás en un lugar donde esa posibilidad no existe, el paciente se deriva. De la misma manera que si vos no elegís hacer segunda línea en dosis convencionales porque no tenés la chance de hacer trasplante. En todo caso, vos le decís al paciente que lo que tiene que hacer es trasplante, que su mejor opción es trasplante, que para eso tiene que ir a algún lado a hacer trasplante. Y si el paciente dice, doctora, yo no puedo. Bueno, hacemos una segunda línea convencional porque es lo que se puede. Hago el comentario a propósito de lo que preguntaste, porque no sé cuáles son los 5 urólogos que Juan tiene en mente, pero estoy seguro que no todos son del sector privado. Hay buenos urólogos, o por lo menos hay uno en el sector público muy bueno que es capaz de hacer una cirugía así. Creo que en estos casos, no solamente para tumores germinales, sino que para todas esas patologías infrecuentes,
está bueno la participación, comités multidisciplinarios que te ayuden a empaparte un poco en quiénes son los que hacen bien una cosa, los que informan una imagen, los patólogos especializados. Juan hablaba al principio de tumores seminomatosos con sincito trofoblasto. Me ha pasado más una vez de tener un tumor seminoma con marcadores elevados. Y se manda a revisar la patología y por meterte en una patología infrecuente empezás a saber quién es el patólogo que sabe informar bien esta patología, quién es el cirujano que opera bien esta patología. Y para eso aprovecho y paso el chivo de los comités multidisciplinarios son abiertos, son gratuitos, está para que todos se conecten. Y además, si vos elegís hacer oncología geniturinaria, que espero que sí, va a ser un gran acierto en tu carrera, esta diapositiva lo primero que vas a hacer es rodearte de gente que haga las cosas bien, si no, no lo vas a poder hacer bien. Un buen urólogo, un buen patólogo, un buen imagenólogo, es imposible. Esto cualquier especialidad que elijas. Acá es urólogo porque hacemos GU. Si haces cáncer de pulmón vas a tener un buen cirujano torácico. O sea, no, esto es lo primero que tenés que hacer, armar buenos equipos de la patología a la que te dediques. Y si no se puede, no se puede. Yo creo que hay que ser sincero. Nos pasa más de una vez, ¿eh? Hay muchos tratamientos que le plantean a pacientes nuestros que vienen a Fleming y no los pueden hacer por precio, por cobertura. Bueno, uno tiene que ser sincero y decir lo que corresponde y después, digamos, tiene que decirle la verdad a los pacientes. Después se hace lo que se puede. Bueno, creo que estamos, Juan. Muy buena la clase, así que gracias chicos. Por todo. Chicos, y bueno, nos liberamos y nos vemos el viernes para terminar con vejiga con el módulo de GU. Bien, bueno, gracias a los que vinieron. Se llevaron chocolate los que vinieron. Sí, lamento por los que no vinieron. Miren todos los chocolates que hay. Cómanse unos chocolates. Vamos, pasen. Chau, chicos, nos vemos el viernes. Pasen chocolates. Chao, gracias.